Estado Nacional. Hoy en Estado Nacional analizamos la pugna entre el Partido Socialista y el gobierno tras los dichos de la ministra vocera Cecilia Pérez en contra del Partido Socialista, naturalmente, y sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Bloqueo a subsecretarios y peticiones de renuncia a la ministra son parte de las reacciones del PS ayer. Se suma al panel el presidente de ese partido, Álvaro Elizalde, estará con nosotros. A propósito, comentamos el apoyo de parlamentarios del ADC al proyecto de reforma tributaria que generó renuncias en renuncia en el Partido Demócrata Cristiano y críticas del PPD y radicales. También hablaremos de la sorpresiva llegada al país del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena tras ser extraditado de Brasil. Y en nuestra entrevista del día abordaremos al presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín, el freno que le puso el gobierno al proyecto de flexibilidad laboral. Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Y presento de inmediato a nuestros panelistas. Carlos Larraín, muy buenos días, gracias por estar aquí. Gonzalo Miller, muchas gracias, muy buenos días. Voy a presentar al invitado al final. Valentina Quiroga, muy buenos días. Muy buenos días. Y Alberto Undurraga, muy buenos días. ¿Cómo está, Alberto? Gracias por estar aquí también. Gracias. No sé si debut, primera vez o hace un tiempo. No, primera vez en Estado Nacional. Pero muchas gracias por la muy bien, invitación. qué bueno, qué placer tenerlo aquí. Y nuestro invitado, el presidente del Partido Socialista, el senador por la región del Maule, Álvaro Elizalde. Muy buenos días. Muy buenos días. Los quiero invitar rápidamente para entrar luego de lleno a los temas de la semana. Vamos a un cortecito breve, unos consejos, como dice don Francisco. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Estado Nacional. A propósito de lo que decía yo de don Francisco esta noche en El Informante, Mario Cruz, don Francisco, un momento interesante de su vida profesional, así que lo compartiremos en una conversación. Bueno, partamos inmediatamente y yo quiero partir con Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, que está invitado hoy aquí en Estado Nacional, para preguntarle si está de acuerdo con lo que dijo José Miguel Insulza, el senador por Arica, de su partido, quien dijo respecto de la pugna o de la polémica con la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, excusas o renuncia, o las dos, dice, pero no hay otra alternativa. ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que efectivamente la ministra vocera en alguna medida quedó inhabilitada. De hecho, lleva varios días sin hablar. Y cuando un ministro vocero no hace su trabajo, producto de sus declaraciones que fueron bien graves, obviamente hay un cuestionamiento de su gestión. Ahora, lo que a nosotros nos preocupa es el tema de fondo, que es cómo se va a establecer la relación entre las distintas fuerzas políticas y entre el gobierno y las distintas fuerzas políticas, que en un marco de una democracia debe ser siempre en un clima de respeto. Por cierto, las convicciones se defienden con fuerza, pero sin entrar en descalificaciones e insultos. Porque lo que ocurre es que los diputados del Partido Socialista, en el ejercicio de sus atribuciones, están estudiando una acusación constitucional. Los senadores, obviamente, en eso no hemos participado por razones obvias. Que puede ser un árbitro. Porque vamos a actuar como jurados si esta prospera en la Cámara de Diputados. Y ante eso, el gobierno, con el objeto de, en alguna medida, neutralizarlo o intimidarlo, entonces realizó, a través de la vocera, esta declaración. Lo más grave fue que el presidente de la República la avaló al día siguiente. Y al poco tiempo, el presidente habló de la unidad nacional. Y la unidad se construye con conductas, no con palabras vacías. Porque esto es muy grave. Esto es lo que ha destruido la convivencia democrática en otros países. Es lo que destruyó la convivencia democrática en Chile, sin ir más lejos, en el pasado. Es lo que ejerce Donald Trump o Bolsonaro. Donald Trump, cuando se le cuestiona la política de migraciones, entonces le pide a 4 congresistas demócratas de origen migrante que se vayan a sus países a legislar. Es decir, no les reconoce su condición de ciudadana norteamericana. O Bolsonaro, que cuando se quema la Amazonía culpa a las ONG. Es decir, creo que es muy delicado lo que pasó esta semana. Y por eso la respuesta no fue del Partido Socialista solo. Fue del conjunto de la oposición, que señaló enérgicamente que esta no era una forma de convivencia que podíamos permitir. Y más aún, en público algunos, y en privado casi todos los parlamentarios, en el Senado al menos, del gobierno, han señalado que obviamente las declaraciones de la ministra fueron desafortunadas. Cuando uno desde afuera lee que un partido de oposición le pide la renuncia a un ministro, sabe, y además ustedes por experiencia, porque han sido ministros, saben que es la mejor forma de afirmarlo y le hace imposible al gobierno sacarla. Entonces, esto tiendo a pensar que se puede alargar incluso. Sí, pero a ver, yo quiero ir al tema de fondo, porque lo que a nosotros nos preocupa es el clima que se genera en la convivencia democrática. Porque la ministra sabe que lo que ella afirma es falso.
El ministro de Interior lo sabe, el gobierno lo sabe. ¿Es falso que el partido institucionalmente tenga vínculos con el narcotráfico o que haya importante un número de militantes o de autoridades del Partido Socialista que tengan vínculos? Ella sabe que no hay vínculos. No hay vínculos institucionales, que el partido en su conjunto no está involucrado en hechos de esa naturaleza. Y sin embargo realiza la afirmación con un objetivo de dividendo político de corto plazo. Ahora, si esa va a ser la forma en la cual vamos a realizar el debate político, eso es malo para la democracia. Podríamos, o más bien debemos, abordar los temas de fondo. ¿Qué es lo que pensamos en educación? ¿Qué es lo que pensamos respecto de jornada laboral? Y el gobierno en alguna medida, arrinconado por las malas cifras económicas, arrinconado porque está obsesionado con que la reforma educacional del gobierno pasado fracase, y obsesionado porque se vio arrinconado por la situación de la propuesta de las 40 versus las 41 horas, entonces realiza esta operación comunicacional que es muy dañina. Yo solo quiero recordar que hace un poco más de 20 años atrás hubo una operación de similar naturaleza contra el sector liberal de Renovación Nacional, en que se pretendió involucrar a Andrés Salamán, a Alberto Espina y al propio presidente Piñera con las drogas. Todos sabemos de qué estoy hablando. Después Carlos Bombal hizo una campaña en Santiago, Bombal Vare contra la droga, compitiendo con Andrés Salamán. ¿Y qué hubo al final? Nada, no tenían vínculos. Y sin embargo se avaló como una estrategia de destrucción, en este caso fue una pelea dentro de la derecha, a sus adversarios internos. Esa no es la dinámica que se requiere en una democracia madura y por tanto nosotros no estamos defendiendo al Partido Socialista, estamos defendiendo un principio básico, que es, con fuerza defendamos nuestras convicciones, pero hay una barrera que no podemos saltar, que es la del respeto que debe existir entre fuerzas políticas que pensamos distintas. ¿Se excedió en el tono la vocera, Gonzalo Meller? Mira, yo estaba escuchando a Álvaro con atención. La idea es tener un diálogo en función de lo que a las personas les interesa, de lo que los ciudadanos miran y entienden cuando escuchan a la vocera y escuchan al Partido Socialista. Tú usaste un concepto 2 veces, tema de fondo. ¿De verdad crees tú que ese es el tema de fondo? Cuando estamos hablando de narcotráfico, cuando estamos hablando de la posibilidad, no solo digo del Partido Socialista, porque hay senadores socialistas como Carlos Montes que lo han denunciado respecto del sistema político. De hecho, tu bancada, la bancada de los diputados socialistas, el 18 de junio, no como un evento privado, no como una confesión de una reunión interna, no, como un comunicado de prensa, hizo exactamente la misma valoración que hizo la ministra vocera. La misma valoración. Y de hecho, fue un poco más lejos que la ministra vocera. ¿Te acuerdas tú de lo que dijo la bancada del Partido Socialista? No solamente pidió que se investigara y se sancionara internamente a los militantes vinculados con el narcotráfico, sino que mandató a tu directiva, a la directiva, porque en ese minuto todavía parece que el Tribunal Supremo no ratificaba, pero era evidente que eras tú por tu triunfo amplio en la elección. Mandató que fuera al Ministerio Público, la bancada del Partido Socialista, mandató a la directiva a ir al Ministerio Público, a hacer la denuncia por lo que ellos consideran, porque si te mandan al Ministerio Público a hacer una denuncia o presentar una querella, ellos consideran delitos, vínculos ilícitos y delitos. Eso hecho por la bancada de tu partido. Y resulta que después, cuando la vocera no hace eso, no va tan lejos, sino que vincula la crítica política, la vincula, ¿no es cierto?, a que habían pasado 60 días, desde que fue un tema ¿por qué en nacional. ese momento? No, pero ¿sabes lo Por eso digo, porque son 60 días, pasan 60 días. Vale. Álvaro y Valentina. Sí, por supuesto, si me dejas terminar y yo perfectamente te puedo escuchar. Sí. 60 días desde que estaba ese mandato de la bancada del Partido Comunista y la pregunta es, ¿la directiva concurrió al Ministerio Público? ¿O consideró que esas autoridades, porque son diputados de la República, que habían hecho la valoración de que se habían cometido ilícitos, no existían esos ilícitos, no existían esos militantes, no existían vínculos y por lo tanto no correspondía? ¿Cuál de las dos? Primero, es que es importante Valentina. después del reportaje de Televisión Nacional, que fue el primer reportaje que se estableció, porque el mismo equipo que hizo en el Canal 3, el mismo equipo periodístico, nosotros primero expulsamos a todos quienes aparecieron mencionados en el reportaje, sin mediar siquiera investigación judicial, porque de hecho hay algunos de los expulsados que hasta el día de hoy ni siquiera han sido citados a declarar en las causas respectivas. Y en segundo lugar nos querellamos y solicitamos a la Contraloría General de la República una fiscalización completa del municipio. Ningún partido actuaba con esa fuerza.
En la UDI, sin ir más lejos, hay personas que están confesas y condenadas por financiamiento ilegal de la política y no solo no lo han expulsado. ¿Pero que quieren empatar? No, es que no hay empate posible. Te estoy diciendo que no hay empate posible. Estamos hablando de narcotráfico. Actuamos con una energía que ningún otro partido ha tenido, por la gravedad del hecho. Ahora, por cierto que el narcotráfico... Qué bueno escucharte que hay gravedad en el hecho. Por cierto que el narcotráfico eso es algo positivo. Bueno, es que no he terminado. Si me dele. Por la gravedad del hecho. Y por cierto, que este es un tema que tenemos que abordar como sociedad y con fuerza y con energía, sin ningún tipo de duda. Pero lo que hizo la ministra vocera es algo distinto. Ante el ejercicio legítimo que estableció la Constitución de una bancada, de un mecanismo de fiscalización como es la acusación constitucional, ella señaló que esta era una operación para esconder lo otro. Y eso es absolutamente falso, porque ella sabe que no es efectivo. Ese es un juicio político equivocado. Valentina Quiroga, por favor. Y lo que digo es que el nivel de descalificación, si nosotros no actuamos a tiempo, se produce una dinámica de convivencia que es muy destructiva. Valentina. A mí me parece, yo quisiera reforzar, a mí me parece que en el contexto, en el clima político que hoy día tenemos, bajo también un contexto de pérdida de legitimidad de la democracia, bajo un contexto de pérdida de legitimidad de la clase política en general, a mí me parece que lo que ha hecho la vocera y quisiera reforzar lo que ha dicho aquí Álvaro, me parece que sí es un tema de fondo, Gonzalo. A mí me parece que el gobierno está llamado justamente a recomponer los ánimos, a recomponer también la relación desde el punto de vista del distanciamiento entre la política general y la ciudadanía. Y a mí me parece que ese es un tema de fondo que yo creo que no hay que desmerecer. Si el punto es si ese tema de fondo tiene que ver o es para no hablar de la Valentina, en ningún momento cuando tú hiciste la intervención. Y a mí me parece que ese es un tema de fondo que probablemente está hoy día cruzando, que es parte no solamente de la realidad en Chile, es parte del drama y de los desafíos que tiene en general la política a nivel mundial. A mí me parece, además, y quisiera agregar, que a mí me pareció que el nivel de autoritarismo de los dichos no voy a decir solamente la vocera, sino que del gobierno, porque esto evidentemente no fue una salida de pauta, es evidente que esto hubo una planificación de la cuña. A mí también me llama profundamente la atención buscar anular el derecho legítimo de un sector político a emitir una opinión, anulando y diciendo de alguna manera lo que ella dice, es decir, usted no tiene derecho a hablar en esto porque resulta que usted tiene que enfrentar estos otros problemas. A mí me parece que es de un autoritarismo que la verdad es que no se condice con lo que debiésemos todos estar trabajando, que es el fortalecimiento de la democracia. Entonces, a mí me parece que esos son efectivamente temas de fondo y de alguna manera también a mí la sensación que me queda es que al parecer la actuación, ¿cierto? Lo que está o la investigación que está buscando o la actuación que está buscando desarrollar la bancada, ¿cierto?, del Partido Socialista a través de la acusación constitucional. Y yo más bien la sensación que me queda es que pareciera ser que va por buen camino, porque si la reacción que hubo para tratar de aplacar esa actuación fue la reacción, ¿cierto?, de la ministra vocera, ahí me deja claramente la sospecha de decir que aquí el gobierno se está tomando en serio esta cuestión y por lo tanto es muy seria, es cierto, y por lo tanto es muy seria. Y por lo tanto tratar de desviar el fondo. Y solamente termino diciendo que y no quiero sin ánimo de generar polémica, pero no solamente en el tema del fondo, yo creo que desde el punto de vista también de la forma, uno esperaría que las autoridades de gobierno actuaran con una cierta ponderación también en la forma de referirse. A mí me parece que fue y no de alguna manera casi como barra brava en el fondo en el tono en el cual aquí también se plantean las opiniones. Carlos Larraín, ¿qué le pareció a usted esto que se muestra trifulca de la última semana? La trifulca creo yo que entra en el plan de páginas amarillas, digamos, dimes y diretes, de poco monta, para mi gusto. Yo creo que aquí se ha dicho 2 o 3 veces, con razón, que aquí hay un tema institucional. ¿Cuál es el tema institucional? Que el Partido Socialista, que ha tenido buenas y malas épocas, está cayendo en una peor. O sea, si miramos hacia atrás, el Partido Socialista fue sumamente revoltoso, estoy usando una palabra folclórica, pero piensa tú lo que fueron los años 33, 34 del siglo pasado. Oye, tuvimos una república socialista que duró poco, por suerte, pero bueno. Oye, después, en el año 65, en no sé dónde, vino el cuento de la aceptación del marxismo, y en el 67 se declararon todas las instituciones burguesas y caducas y se optó por la vía revolucionaria armada. Bueno, el año 70, 71, gana Salvador Allende, que era el jefe de la OLAS, cuando era presidente del Senado. OLAS tiene un número muy simpático, porque es Organización Latinoamericana de Solidaridad. Bueno, solidaridad que impulsaba
impulsaba, entre otras cosas, el Vietnam en Bolivia. Bueno, en fin, yo creo que don Salvador Allende, que en paz descanse, nos hablaba del hermano mayor, ¿no?, en la Unión Soviética. Bueno, después vino lo que todos sabemos y todos lamentamos. El año 90 el Partido Socialista pegó un viraje sensacional y apuesta por la estabilidad y por hacerle base al gobierno que el país necesitaba. Y en eso todos felices. Hicieron un acuerdo con la democracia cristiana, así, ¿no? Tú te beneficiaste en parte de eso, como ministro. Oye, gobierno oportuno, sensatez. Y resulta ser de que ahora estamos de nuevo en una cuestión como de los años, no sé si los 30 propiamente, porque ya no está Marmaduke Grove a tiro, digamos. Pero, oye, esto de las acusaciones constitucionales no es un instrumento de fiscalización, es un último recurso, es una última ratio, como dicen los entendidos, para hacer valer las responsabilidades de una persona que se aparta de manera dramática y profunda de sus deberes legales como ministro, como encarnación de gobierno y también otras autoridades hacia abajo. Ahora, entonces que la ministra Pérez, por primera vez, digo yo, porque este gobierno no vamos a decir que es un batallador, o sea, son como muy inocentes, ¿no? Primera vez levanta las manitos y pelea la ministra Pérez. ¿Y cómo pelea? Saca a colación las declaraciones de los propios socialistas. Y han dicho cosas terribles. Mira, yo anoté algunas a la rápida, sí. Germán Correa habla de declinación y descrédito. La bancada entera pidió rectificación. Yo leí la declaración. Doña Maya Fernández habla de grave crisis. Después, Landerreche y Pacheco hablan de cáncer, que significa abrir la puerta a la corrupción y el crimen organizado. O sea, yo ya veía a Tony a Hoffa, digamos, resucitado aquí. En fin. Pero eso es distinto que haya problemas a que la institución, inmediatamente Alberto, que haya una institución que tenga que responder por el vínculo del narcotráfico. Quiero sacar un corolario. El Partido Socialista es una institución y es una institución valiosa. Yo soy de los pocos que defienden los partidos políticos, como también lo ha hecho nuestro senador. Oye, hay que cuidarlo, pues. Si aquí hace 6 años que empezaron los indicios de esto. ¿Y la vocera lo cuida con esto? No, yo creo que la vocera está haciendo su papel. Pelear un poco por lo que el gobierno quiere hacer. Y reaccionar también frente a esta trifulca en que se ha convertido la política chilena desde que la izquierda decidió hacer fracasar al gobierno de Sebastián Piñera. Se hizo una pena. O sea, el país está en serios problemas de varias índoles, ¿no? Se habló de Trump y la Amazonía. Oye, aterricemos, viejo. O sea, aquí hay problemas económicos graves, el cobre va en bajada, el empleo sigue donde mismo, no se ha empeorado, como dicen algunos, pero tampoco ha mejorado como debiera. La inversión ha mejorado un poquitín, me lo podría asegurar la señora que es técnica. Pero, oye, el país está en problemas. Y nosotros aquí enfrascados en una pelotera horrorosa y tienen a la ministra de Educación en el candelero. La ministra de Educación ha hecho lo que tenía que hacer y punto. No es el caso de elegirla a ella para hacer una especie de escarnio, que es lo que se está haciendo. Y el Partido Socialista tiene que retomar su aspecto institucional, que lo hizo muy bien en los 90, ya está bien entradito al siglo XXI. Y de repente le volvió la adolescencia tardía con espinillas y todo. Alberto Undurraga. Yo creo que hay dos cosas acá que son diferentes y tienen carril diferente. El problema es juntarlos, ¿no? Primero, el narcotráfico es una plaga, le hace mal a la sociedad completa y donde esté tenemos que combatirlo. Y hemos escuchado al presidente del PS que inmediatamente se entera, lo que hace no solo los echa, sino que presenta querella y lo combate. Porque ningún partido está inmune a que tengamos problemas de corrupción o problemas de narcotráfico. Ninguna institución en la sociedad está inmune y por lo tanto tenemos que combatirlo en cada uno de los planos. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Pero ¿cuál es el problema de la declaración de la vocera y del gobierno? Porque si fue exabrupto, fue planificado, el hecho que el presidente la haya respaldado finalmente se transforma en algo del gobierno, que lo que hace es que insulta y generaliza. Porque insulta, ya no lo ubica en el plano puntual, sino que generaliza y son entonces todos los socialistas. Dijo menos que Germán Correa. Y la verdad que eso... Pero a ver, eso fue lo primero que corrigió. Y la verdad que eso es para sentirse absolutamente víctima del insulto, en el caso del PS, le hace mal al sistema político. Yo he trabajado con muchos socialistas, en la Municipalidad de Maipú, en el Ministerio de Obras Públicas, en otros desafíos, gente honesta, gente trabajadora, gente jugada, y por lo tanto, naturalmente, que sienten el insulto como que es lo que hizo la vocera. Entonces, primero, esos son los hechos. Segundo, yo creo que eso le hace mucho mal a la democracia. Le hace mucho mal a la democracia. Nosotros no estamos inmunes
en Chile de horadar la democracia como ha pasado en otros lados del mundo. Cuando uno no es prudente en el ejercicio de sus facultades o cuando uno generaliza e insulta al adversario, son los primeros pasos para después ir a cosas mayores que vemos en otros países del mundo donde, no obstante ser gobierno electo, se orada la democracia. Lo que dijo la ministra se parece a Trump, se parece a Bolsonaro, también se parece a Maduro, que insultan al adversario. Y eso no le hace... No. Cuando le va a gustar a ella. Cuando dije Trump, cuando Álvaro dijo Trump y Bolsonaro no reclamaron. Ahora que digo Maduro reclama, ¿no? Pero finalmente... Bueno, ¿hay alguna diferencia o no? Es que finalmente... ¿Hay diferencia o no? Pero si esto no lo tenemos a tiempo, después en el estado actual, la convivencia es enorme. En el estado actual, hay sin que duda, cuidarla, estoy de acuerdo. Carlos, en el estado actual, sin duda que hay diferencia. Venezuela, sin duda, es una dictadura. No lo es Estados Unidos ni Brasil. Sin embargo, los comportamientos son los mismos comportamientos que tenía Maduro hace algunos años atrás y hacia allá derivó Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que cuidar nuestra democracia y ese es un desafío de todos. Sobre la acusación constitucional, si hay mérito o no hay mérito, es otra discusión. Y tengamos esa conversación sobre la acusación constitucional. Son los instrumentos que tiene la Constitución, se ha acusado injustamente a ministros hacia atrás, en fin. Solo un pequeño comentario, Alberto, porque sí, hay un punto aquí que no me gustaría que se terminara instalando porque no lo comparto. Aquí, ¿en qué medida constituye un insulto pedir la aclaración de vínculo de algunos militantes del Partido Socialista? No fue de algunos militantes, fue el Partido Socialista completo. Pero Alberto, como no me escuchaste la réplica, te dije, eso fue lo primero que aclaró la ministra. O sea, la primera que se dio cuenta que eso era un error, porque obviamente que cuando se refiere a la institución Partido Socialista, yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero cuando empezamos a hablar de los vínculos de los militantes, de algunos militantes del Partido Socialista, es algo que hemos visto en televisión, que vimos en los diarios, denunciado por los propios diputados del Partido Socialista, denunciado por los senadores del Partido Socialista. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el insulto? Hay que tener cuidado con eso, porque si es así, si tú lo radicas donde lo estás radicando, fue lo primero en lo que retrocedió y aclaró la propia ministra Vocera. ¿Qué tiene que ver eso con educación? Perdón, porque ese era el tema de fondo. El tema de fondo... Álvaro, deje que Álvaro... Mira, dos cosas. Yo comparto con Carlos Larraín que efectivamente el país está en problemas. La economía no está creciendo como debiera, no se está generando el empleo que comprometió Sebastián Piñera en campaña, y por tanto ese tema deberíamos abordarlo como sistema político para buscar mecanismos que nos permitan retomar el crecimiento y generar condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos, y estamos muy lejos de eso. Esa es una situación que yo diría que es compleja. Ahora, sobre las declaraciones, seamos precisos. Si la ministra considera que es infundada la acusación, y yo no me voy a pronunciar sobre el fondo de la acusación porque soy senador, y en eso he sido muy riguroso, lo que tiene que decir, bueno, la razón por la cual consideramos que no procede la acusación es esta. Pero cuando se descalifica al partido cuyos diputados la están analizando, se entra en una dinámica que es completamente distinta. Lo segundo, yo quiero señalar con toda claridad que el gobierno sabe que institucionalmente el Partido Socialista no tiene esos vínculos. Y nosotros hemos actuado con más firmeza. Que reitera la vocera, nosotros hemos actuado con más firmeza que incluso el propio gobierno. En el caso de Miguel Ángel Aguilera, ante el solo programa de televisión nosotros lo expulsamos. Reitero, hasta el día de hoy ni siquiera ha sido citado a declarar. Y el ministro del Interior se reúne con él todos los meses en la comisaría de La Granja para coordinar las políticas de antidelincuencia en la zona sur y con los demás alcaldes. Entonces es ahí donde yo digo que se ha establecido una especie de prejuicio contra el conjunto del Partido Socialista que es francamente inaceptable. Nosotros expulsamos a los militantes involucrados y por lo demás, en esto no tenemos doble discurso y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. Yo creo que el tema del narcotráfico es un tema serio, es un tema dramático. Hemos visto cómo ha destruido el Estado y ha destruido otras sociedades. Hemos visto lo que ha pasado en otros países donde la violencia se ha hecho parte de la realidad, producto de que estos grupos con sus recursos han tenido mayor capacidad que el Estado para efectos de impartir justicia. Y por eso tenemos que actuar con energía, para intervenir socialmente. Con energía no y con... usaría la palabra justicia respecto al narco, digamos. Bueno, que se han sancionado. Lo que hace el narco ahí no es justicia. Sí. No, digo, para impartir justicia, digo, el Estado. El Estado debe impartir justicia. Y por tanto, tiene que establecerse una decisión categórica para efectos de enfrentar este flagelo que le ha hecho tanto daño a la sociedad. Y en eso estamos todos de acuerdo. Pero cuando se utiliza este elemento para descalificar un interlocutor, como se hizo hace más de 20 años, para destruir al sector liberal de Renovación Nacional, reitero, contra Alberto Espina, contra Andrea Alamán, contra el propio Sebastián Piñera,
No olvidemos, ustedes recuerdan ese episodio. Acusación que terminó siendo Vimos la falsa. campaña que hizo Carlos Bombal, combate contra la droga, porque competía con Alamar. ¿Y qué había en esa acusación contra los 3 dirigentes de Renovación Nacional en ese entonces? Nada, era todo falso. Y el daño que se le hizo a Renovación Pero Nacional ese es el punto. en la derecha fue un Valentina, daño tremendo. Entonces, pero, ahí es donde Álvaro, nosotros decimos, deja un segundo, seamos Gonzalo. serios, seamos responsables, no utilicemos este como un elemento de descalificaciones sobre la base de generalizaciones que el gobierno Ese es el punto. sabe que son falsas. Y, por cierto, todas las decisiones institucionales para enfrentar esta amenaza para la sociedad chilena con energía y con decisión. Valentina, tiene que ver esto con la educación, curiosamente, porque es la ministra de Educación la que provoca o esta eventual acusación. ¿Hay méritos, a tu juicio, para que sea acusada y que sea prohibida su participación por 5 años del sector O sea, público? justamente eso es lo que yo creo que también llama la atención, que desaparece de alguna manera de la conversación, a propósito de lo que decía Carlos. A mí me parece que cuando se hace, ¿cierto?, cuando el Partido Socialista anuncia que está indagando la posibilidad de llevar adelante una acción como esta, en vez de responder al gobierno, como quizás eventualmente uno se habría imaginado, que era lo natural, que quizás era la contrarrespuesta. Es decir, mire, aquí la ministra ha desarrollado una agenda y ha hecho cosas y las empieza a listar 1, 2, 3, 4. Y en vez de hacer eso, lo que hace es sacar totalmente la pelota de la cancha y tirarla a esta. A mí me parece evidente que quizás lo que pasa es que ese listado Sí, de pero ¿hay mérito? defensa no existe. ¿Hay mérito, No Patricio? existe. Tú que fuiste Y por subsecretaria. y por eso creo yo, bueno, lo he dicho otras veces en este programa, a mí me parece, mira, yo no soy una persona particularmente beligerante y todo eso, pero a mí realmente me parece que del 90 a la fecha, la administración que hoy día estamos observando es de las peores administraciones Pero que hemos eso tenido en la es cartera. distinto a que se un haya juicio apartado, político, sea un juicio político legítimo. Es un juicio pero se político aparta legítimo. de la Constitución o se ha apartado de la Constitución la ministra. A mí me parece que cuando hemos visto... Carlos, bueno, Carlos, a mí inmediatamente. me parece que cuando hemos visto que se ha desinformado a la ciudadanía respecto a cómo operan las leyes, que se han usado recursos públicos para utilizar esa desinformación, cuando veo que el nuevo sistema de educación pública, recién empezando a implementarse, estuvo meses descabezado, sin autoridades a cargo, políticas responsables que llevaran adelante eso, a mí me parece que existen bastantes evidencias de que aquí De que se debe efectivamente acusar. hay una gestión deficiente. No me compete, ¿Puedo no dar es una mi, opinión sobre ese no tema? es mi, Sí, ya viene Carlos y luego solamente no me compete a mí evidentemente hacer ese juicio desde el punto de vista jurídico. Pero de lo técnico, ¿usted Yo estima que digo, sí se ha apartado de la Constitución? desde el punto de ¿Bajo vista qué de la causa política, sería, Santos? desde el punto de vista de la política educacional, a mí me parece que estamos viviendo un periodo realmente complejo. Y por lo tanto, y ese es el fondo el que uno hubiese esperado de alguna manera respuesta. Y por eso yo creo que en una acción desesperada, el gobierno lo que hace es tirar la pelota claramente a otra Carlos cancha. Larraín. Pero sí, Valentina ha dicho que supongo que en la esfera de la educación, ¿no? La situación realmente desesperada, esas fueron las palabras. ¿No? ¿Cito bien? Ya. Claro que hay una situación difícil en educación. Lo prueba el hecho de que se han cerrado muchísimas escuelas subvencionadas. ¿Cuántas? Bueno, Carlos, varias. por favor. No recuerdo el número, Valentina, pero No, cuestión de averiguar. Públicas eso es y falso. particulares subvencionados. Todos los años se han los venido medios. cerrando Salió en desde el los año diarios, Valentina. 90 se vienen Pero cerrando mira, si escuelas, yo por favor. no te rebatí el listado de los ítems de la acusación, de los cuales no estamos desayunando ahora. Y hay que agradecerlo porque hasta el momento era una nube No, yo no negra. sé, no conozco el contenido de la Creo que acusación. sabe Es lo algo que más. yo he dicho previamente ¿Y en cómo? este No programa. conoce el contenido de la acusación, pero la valías como una acusación ¿Sabes? válida. No, ¿Sabes no. algo más que Bonito nosotros? ejercicio que ese, somos yo, porque- Valentina. Pero déjame terminar la idea. Han aumentado los colegios particulares pagados. Ese es el resultado de la famosa hiperreforma. Bueno, yo hoy día escribía a José Joaquín Brunner un muy buen artículo sobre cómo se ha aplicado el sistema de admisión a la educación. Vale la pena leerlo. Está en operaciones. Bueno, ella ha tratado de poner orden en la sala de clase con enorme aprobación pública. Ha tratado de impulsar los liceos de excelencia. Está tratando de rescatar las 220 escuelas o no sé cuántas son que están en capilla para ser cerradas este año. Demoran 3 años, tú lo sabes, ¿no? Se demora 3 años el examen de esas escuelas de mal rendimiento y al cuarto las cierran. Bueno, Piñera lleva 1 año y medio en el cargo nomás, ¿no? O sea, hubo 2 años de inopia absoluta en la materia. No, la ministra está haciendo un trabajo serio, Valentina, y yo creo que el recurso a la acusación constitucional es una cosa casi infantil, ya digo yo, retorno a la adolescencia del Partido Socialista. Ahora, que la ministra quiso hacer una especie de punto en una discusión. Bueno, la ministra tiene derecho a enojarse, o no puede enojarse una ministra. Yo aplaudo a la ministra porque levantó las manitos, y lo que sí espero es que los machitos que circulan por ahí no la dejen sola.
porque como suele pasar, son las mujeres las que dan las peleas en Chile. Homenaje a Valentina. Bueno, entonces, oye, déjenla tranquila, está haciendo su trabajo. Yo no me iría por las ramas. Aquí hay un problema grave que lo pinta este caballero, es el ex ministro secretario de la Sexpress. Sexpress. Sí. El caso de San Ramón tiene una doble dimensión. Efectivamente hay un problema clientelar a todas luces. Las clientelas generan las autoridades de los partidos. Llama profundamente la atención que una comuna constituya casi el 10% del padrón nacional. Sí, es mucha gente. Y no sé si es muy poquito los socialistas, o sea, es mucho este 10%, pero en fin. Y más del 20% en la región metropolitana. Oye, ahí hay un problema de clientelismo grave que hay que atacar. Es un problema de todos los partidos. Eso, ¿cómo vamos a negarlo? O sea, todos debemos tener miembros de los partidos que se fuman pitos por ahí escondidos de la señora o con la señora, no lo sé. Hay otro problema adicional, que son militantes vinculados con temas de delitos o narcotráfico. Bueno, lo dice un socialista destacado. Entonces eso es mucho más que lo que dijo Cecilia Pérez. Ajusticien a Gabriel de la Fuente si quieren, que lo tienen más cerca. Pero yo quiero preguntarle que está haciendo su trabajo. Hay un punto muy distinto. Hay un punto muy distinto entre lo que tú lees, Carlos, y la realidad. O sea, lo que tú estás leyendo es, por cierto que es como citar al Papa. Y está citando igual a citar al Supremo Pontífice. Pero se refiere a un problema que es acotado. Si el problema de lo que es el gobierno es que lo generaliza como la institución completa fuera así. Gonzalo dice que la ministra se echó para atrás un poco. Se echó para atrás. Retrocedió. Bueno, que pida disculpas y damos vuelta a la página y seguimos discutiendo los demás temas. Pero eso es lo que no ha hecho. Eso es lo que no ha hecho. Entonces, ¿y sabes por qué es necesario? Él mismo reconoció que corrigió sus palabras. Vuelvo a decir. En esa dimensión, no en la otra. Por eso que la otra, que es la que me gustaría conversar, que tiene que ver con esta. Pero ¿sabes por qué es necesario hacerlo? Yo vuelvo a decirlo. Mira, aquí todos quienes estamos sentados en esta mesa tenemos posiciones políticas distintas, defendemos nuestras ideas con fuerza, llegamos a acuerdos cuando hay posibilidad de llegar a acuerdos, pero hay un acuerdo básico que es cuidar la democracia. No creamos que estamos inmunes y que nuestra democracia no va a tener problemas. La verdad que cuidar la democracia significa, por cierto, que funcione, un conjunto de otras cosas, pero además respetar al adversario. Cuando uno generaliza a partir de una acción, cierta como la que dices tú, Carlos, pero no generalizada, la verdad que estás haciendo un insulto, no solo a un partido, porque esto podría ser después a cualquiera de los demás, porque ninguno de nosotros está inmune, ninguno de nuestros partidos está inmune a que esto se nos integre en alguna de nuestras estructuras. Entonces, ese es el punto de fondo. Ahora, Gonzalo, tú has dado la pauta. Tú has dicho que la ministra se echó para atrás. Bueno, que pida disculpas y damos vuelta. Álvaro, déjame preguntarle a Álvaro Elizalde una cosa. Hay que cuidar las instituciones porque lo que hace el Partido Socialista generalizar es inaceptable. Confundir eventualmente críticas legítimas políticas a la gestión de Marcela Cubillos con el apartarse de la Constitución, que entiendo que es lo más grave que puede haber, ¿no es acaso eso, si ocurriera eso, que no se está cuidando la institución también? Es decir, que ante una crítica política tiremos una bomba atómica, que es una acusación constitucional. A mí entender el ejercicio salir a matar una mosca con un cañón. El ejercicio de una atribución establecida en la Constitución no puede ser cuestionado en una democracia. Claro que se puede, yo no me voy a pronunciar sobre el fondo. Y en eso he sido muy riguroso, señalo por mi condición de senador. Sí tengo una crítica política con la gestión en educación del gobierno, porque creo que la ministra, por una sobrecarga ideológica, está en la lógica de la profecía autocumplida. No le gusta la reforma que nosotros impulsamos en el anterior gobierno y por tanto la quiere ver fracasar. Y eso se traduce en hechos tan simples como que, por ejemplo, en los nombramientos de quienes tienen que impulsar la nueva institucionalidad no se han realizado en tiempo y hay muchos que están pendientes. Solo por citar algún ejemplo. Salvo en Huasco, el otro día se cayó el sistema de postulación. Entonces, es ahí donde... hasta diciembre, no era un solo día. Ahí ha habido un cuestionamiento y lo otro ha desinformado. ¿Crees que la ministra está boicoteando? ¿Crees que la ministra está boicoteando el sistema? Yo creo que ella quiere ver fracasar la ley vigente. ¿Quiere o está haciendo cosas para que fracase? Que eso es un boicot. Lo que pasa es que no me haga... Yo voy a responder. Yo creo genuinamente que sí a eso, para que pueda continuar Álvaro con Valentina, ¿tú crees que la ministra Cubillos ha... Yo me voy a tener que pronunciar en un momento, por tanto no quiero anticipar juicio. Valentina, ¿tú crees que la ministra Cubillos ha ordenado un boicot al sistema de selección escolar? Yo creo que ha tomado varias decisiones y ha ido haciendo cosas... No que no me gustan, Carlos. Pero es otro gobierno, pues. Si ganamos la presidencial, si no se trata de eso. Los ministros los nombra el presidente de la República y ganamos la elección. ¿Por qué vamos a seguir haciendo lo mismo que hizo la concertación? En Huasco, todo esto que ha pasado en Huasco son todos funcionarios del antiguo gobierno. Carlos, es que y siguieron tostando. No, mira las fechas de las irregularidades que pidió la auditoría. Son posterior a la salida de las autoridades que se nombraron al gobierno anterior. Mira las fechas. Otra cosa, no retengo los nombres. Mira las fechas. Carlos, mira, pero se defienden como gatos de espalda diciendo eso.
los que estamos aquí que fuimos cumplían ministros, instrucciones. subsecretarios, etcétera. A mí hay muchas leyes que no me gustan. De hecho, esta Constitución a mí no me gusta. Soy partidario de una nueva Constitución, generar una Asamblea Constituyente. Uy. No obstante, Acuérdate lo que no dijo obstante, lo anterior... No obstante, Escalono, y los que piensan Está bien, en la pero constituyente no obstante- fuman opio. No obstante lo anterior, como ministro de Estado jamás nos apartamos del cumplimiento de la ley. Porque la primera obligación de los ministros es cumplir con la ley. Sí. Claro que Y por tanto, cuando no se cumple con la ley, estamos en una situación compleja. Y eso está haciendo la Ese- ministra. ese es tu juicio. Una sobrecarga ideológica Pero eso no tiene nada que ver con que se ha incumplir la ley, traducido en querer entorpecer la implementación de leyes vigentes aprobadas por el Congreso Nacional que están publicadas. Y si el gobierno tiene una visión distinta, legítima, bueno, que presente un proyecto para modificarla. Y lo Eso segundo, hizo. se ha desinformado a la ciudadanía utilizando recursos públicos. O sea, usted cree, Álvaro, cree entonces que la acusación constitucional tiene mérito suficiente. No me haga, es que eso tendrá, es que la acusación Eso es lo que acaba de decir, concreta y Pablo. específica y tendrá que analizarse en su mérito. Ya, Porque- pero porque el hay que mérito ver- hasta cuál, una de las acusaciones, una de las razones de la acusación que conocemos, Yo tengo un usted la prueba, cuestionamiento dice que es así. político respecto de la gestión de la ministra de Educación. El gobierno puede tener muy buenos argumentos en contra, que me gustaría escucharlo. Y la verdad, no los escuchamos esta semana. Pero si no se ¿Por qué? conocen los capítulos Porque la de la ministra, acusación, la ministra vocera respondió con el insulto y el presidente avaló su No tiene situación. mejor, Gonzalo, no tiene mejores argumentos el gobierno para defender a su ministra que acusar al adversario de estar vinculado con el Obviamente narcotráfico. que tiene mejores argumentos. Pero da la El punto impresión es- desde afuera el punto que es, no tuviera. Y quiero hacerme cargo de algo, porque uno no puede andar por la vida con dos discursos. ¿Ah? Aquí el cuidemos la democracia, el cuidemos la institucionalidad y todo, y resulta que el Partido Socialista tuvo 4 meses de manera majadera toda la semana anunciando acusación constitucional contra la ministra Cubillo, bajo distintos contextos, bajo distintos escenarios. Y resulta que es ante esa majadería que está la respuesta de que sacan al pizarrón al Partido Socialista y le dicen, y algunos militantes de ustedes no iban al tema del narcotráfico, no han terminado de aclarar, cosa que hizo eco en los propios militantes del Partido Socialista. ¿O no fue Marcelo Díaz el que en la bancada dijo, para el Partido Socialista no puede ser que nos agravie más la denunciante que lo denunciado, que estemos más enojados con la ministra que con esta vinculación que no hemos logrado resolver? Entonces uno dice, la acusación constitucional es una herramienta. Álvaro, escúchame, porque he escuchado. La ministra, de hecho. Álvaro, la acusación constitucional, claro que es una herramienta, y el mal uso de una herramienta legítima también es digno de crítica. O sea, no es solamente que yo tengo derecho a usar la acusación constitucional como quiera y cuando quiera, porque eso no es así. No es cuando quiera y como quiera. Para eso hay causales, para eso hay hechos, que hay una lógica que satisfacer. Respecto ahora de la ministra Cubillo, aquí, ante la confusión, el tener críticas políticas y un juicio político distinto que el que ella ha manifestado no habilita para la acusación constitucional. Cuando uno lee la acusación, uno ¿sabe lo que llama la atención? La debilidad de los argumentos. De hecho, la inoperancia anterior. Oye, Porque no hay ninguna presentación del Partido Socialista respecto a la ministra Cubillo, ni en Contraloría, ni en ningún otro organismo, que fuera construyendo un caso que dijera, mira, se está apartando de la ley, mira, está incumpliendo las políticas. Obviamente que este gobierno no comparte la reforma educacional, si en parte este gobierno ganó las elecciones producto que los chilenos no compartían la reforma educacional por ustedes implementada. Carlos, ¿quería agregar algo? Sí, yo Porque quería decir que el preguntar algo al Frente Alberto. Amplio, al conocer un esbozo de la base de la acusación, dijo que esto estaba mal estudiado, que no tenía sustancia. Perdón, y solamente- todavía tengo que hacer disculpa. otra cita. Bueno, de... pero mira, si Matías, este fuera el debate, bienvenido sea. Los Matías, diputados socialistas ¿quiere tienen preguntar algo, argumentos Alberto? sólidos, el gobierno puede esgrimir su argumento, si prospera la acusación, los senadores tendremos que pronunciarnos. Pero entrar en una dinámica, que es la que impuso Trump en Estados Unidos, la que está imponiendo Bolsonaro en Brasil, le hace un enorme daño a la convivencia democrática. Y en ese Pero la sentido, convivencia el hay que llamado- cuidarlo de ida y ¿sabe lo que vuelta, usted, Gonzalo? Álvaro? Nosotros estamos- Hay que cuidarla de ida y Gonzalo, vuelta. nosotros estamos defendiendo un- Porque el tono de la oposición respecto del gobierno, no te interrumpí. el tono de la oposición Yo no te en esta interrumpí. materia, Yo en no te esta materia interrumpí. específica respecto al gobierno, tampoco Bueno, cuidado. deje que- Yo no te interrumpí. Ya, Álvaro. Entonces, a propósito de respeto democrático, yo a ti no te interrumpí. Entonces, porque si no cuidamos el lenguaje, si la lógica de la descalificación, con temas tan tremendos como el que se ha planteado, va a ser la forma de convivencia democrática, Y eso no no ayuda. solo le hacemos daño a la institución, le hacemos daño a la democracia. Nosotros no estamos defendiendo al Partido Socialista, estamos defendiendo un principio democrático y republicano. Tanto es así que el conjunto de la oposición ha avalado nuestra decisión respecto de las comisiones y la sala en ambas cámaras, el conjunto de la oposición, y públicamente algunos, y en privado la gran mayoría de los parlamentarios han señalado
que la ministra se equivocó y que también el presidente al darle el Termina- aval se equivocó. termina- Porque no es la forma de construir una convivencia en un marco de respeto. Y no se Está equivocó. hecho el punto, está hecho el punto ustedes dos. Yo Está- fui ministro vocero. Álvaro, y un se segundo. crítica política. Más- Jamás. Álvaro, que se porfa. me cite una Carlos declaración Larraín. con el nivel de agresividad y descalificación. Además, la ministra sabe que es falso. Carlos, termina una cápita que estaba hay que haciendo. cuidar las instituciones a fondo, que el Partido Socialista se tiene que matricular en esa dirección. Estamos justo a tiempo. Y no hay que abusar de las instituciones existentes y de los resortes que contempla la Constitución, chacotizándolas. Ahora, la referencia a Trump, Bolsonaro Y Maduro. Dígalo también, y Maduro. sí, es perfectamente absurda. O sea, que están preocupados con Brasil, les ha venido una preocupación horrorosa, los incendios en Brasil, etcétera. Oye, los que hicieron bolsa al Brasil, literalmente están preocupados con Bolsonaro. Debe ser porque les suena. Pero chistes aparte, yo me quedo con don Fuad Chaín, que dijo una cosa terrible. Estamos preocupados por la narcopolítica. Oye, eso, si lo hubiera dicho... doña Cecilia, la ¿Y lo matan dice, ese mismo lo dice día. respecto al Partido Socialista No o sé, de la en política? general, en general. Hay una preocupación institucional. Chaín lo dice sobre el conjunto del sistema político y en ese sentido, don Carlos, todos los que estamos sentados en esta mesa compartimos esa preocupación. Alberto, La fecha que la compartimos. fecha Pero 28 esa de preocupación, junio. esa preocupación, Álvaro, hay que traducirla en acciones. Porque, Querella el año 2017. El expulsión de 2017, lo que estamos hablando ahora. Militantes involucrados, todos expulsados. Hace 60 días. ¿Qué más podría hacer el hace Partido 60 Socialista? No, ¿Qué más? el problema no es mi juicio, Álvaro. No es mi juicio, ¿Qué no más es el podría juicio de hacer? alguien que tiene una mirada de la política distinta. Es el de tus diputados. Son tus diputados los que te pidieron a ti que presentaras una querella ante el Ministerio Público. O tú le dijiste a tus diputados que estaban equivocados, Gonzalo, que no existían esos hechos, que ya se había hecho todo lo que se tenía que hacer. Tú solo quieres ver una parte. No, pero esta es una pregunta. Esta semana, Una pregunta que no has contestado. ambas bancadas del Partido Socialista Sí. hicieron una declaración unitaria sobre esta materia. Todos los diputados y todos los senadores del Partido deje Socialista. preguntarle Pero que no al- desdice esto. No, porque estás Me condenando- deja preguntarle a Alberto ¿Dice Undurraga. eso o no? Mira, Alberto, Hay que aterrizar eso. Las acusaciones constitucionales contra ministros de educación es un tema particularmente sensible porque hemos tenido dos en el pasado, contra Yarna Proboste y contra Harald Beyer en su momento. Bastante menos que lo que se está viendo. Y entiendo, menos, según los sí. expertos, bastante indican menos? que, según los expertos constitucionales, Tú no habías indican nacido, que en las no te dos acuerdas. primó mucho más la adversidad o la tensión política y la estrechez de mirar el mérito de la acusación que la acusación de fondo. Y los dos terminaron acusados, salvo un voto disidente que hubo de tu partido, el senador Patricio Walker, que no sirvió de mucho, pero fue simbólico para apoyar a Harald Beyer. En este caso, la democracia cristiana, si es que se produce la acusación constitucional contra Marcelo Cubillos, ¿qué papel debe jugar la democracia cristiana? ¿Qué mérito ves tú en que haya que acusar constitucionalmente a Marcelo Cubillos? Te voy a contestar, pero antes no puedo dejar pasar la cita que hace Carlos, porque Carlos hace la cita, pero no las pone en su contexto. Efectivamente. Para fue apurar, Chaín. para apurar el Sí, expediente. Sí, claro, por eso debe ser. La verdad que lo que dice Carlos es cierto. La verdad que Fuad Chaín dice... Tenemos una preocupación por la narcopolítica. Eso es en general. Pero de la misma forma, Fuad Chaín señala respecto a la acusación de la ministra Pérez del gobierno que es absolutamente improcedente generalizar a partir de un caso acotado. Entonces, vuelta sobre lo mismo. Lo que estás haciendo al poner esa cita, Carlos, es dar una sensación de generalización. Eso no es correcto. Y lo mismo entonces... hablar bien de la democracia Y cristiana. lo mismo entonces. Eso es lo que estoy mismo- queriendo El decir. problema, Alberto, es que estamos de acuerdo en que no hay Oye, bien generalización, bueno para pero eso interrumpir al tampoco puede Gonzalo. significar impunidad para los pocos. Gonzalo, no, todavía no dejen Impunidad que... para los pocos. Les pido, por favor, que dejen que Alberto conteste. No, usted tranquilo, sé que aquí... No, si no, señor, no, hay que jugar, hay que Y lo jugar. mismo entonces. No, si no, hay conducción, usted tranquilo. Varias Hay veces. tranquilo, porque hay juego libre Es también. lo que estás haciendo tú. Silencio los dos muchachos, Alberto Undurraga, por favor. Para la próxima vez me voy a sentar allá, parece que se habla más. Y lo mismo entonces, que le pedimos al gobierno, a la ministra, al presidente respecto a no descalificar, te lo pido a ti, Carlos, porque cuando tú generalizas, estás haciendo ese mismo juicio. Y eso le hace mal a la democracia. Vamos con lo de la democracia cristiana. Voy a la democracia Y dos cristiana. preguntas en uno. ¿Y si hay mérito de su juicio como abogado? Yo no soy abogado, primero, soy ingeniero comercial. Ah, ingeniero comercial. Abogado en Perdón, ejecución de perdón. tantas Sí, pegas que perdón, ha tenido uno disculpa, relacionado con el disculpa. derecho. No insulte, pues, no insulte. Primero, yo tengo un juicio político de la gestión de la ministra malo, ¿no? Que yo creo que finalmente lo que intenta hacer con su gestión es que no funcione la reforma. Hay un Boicot, espíritu- meme boicot. hay
hay un espíritu de contrarreforma, ¿ah? Y en algunas cosas pareciera como boicot, ¿no? Pero de contrarreforma. Ahora, si eso es mérito o no para acusación constitucional, creo que hay que analizarlo en detalle y hay que analizarlo en su mérito. De verdad yo no conozco cuáles son los elementos de la eventual acusación constitucional. Nadie los conoce. Por lo tanto, creo que lo prudente es analizarlo en su mérito. Si nosotros miramos No existen. las dos destituciones que ha habido, tanto de Yarna Proboste como de Harald Beyer, cuando uno lo mira a distancia, la verdad que en privado mucha gente te dice, Sí, mira, pues. ambas fueron injustas. Ambas fueron injustas. Por favor. En privado. En privado. Aquí en público no me va a decir lo mismo, ¿no? El caso de Yarna Proboste, perdón. Gonzalo, deje que termine las ideas, Gonzalo. Pero no, ella no tomó la Álvaro, decisión. deje que Alberto está terminando su Por lo idea. tanto, Muchachos, por eso lo digo que en privado, porque en público la gente sostiene y van a sostener ambas votaciones, cada uno, tanto los que votaron por... el papel de la DC. La verdad que se va a analizar en su mérito. Es lo que han dicho varios los diputados. Naturalmente los senadores no pueden manifestar opinión porque son los jueces en caso que pase al Senado, pero los diputados lo van a analizar en su mérito, como se analizó en su mérito la acusación contra el ministro de Salud y la verdad que se rechazó la acusación contra el ministro de Salud. Nosotros, naturalmente que tenemos una mala opinión de la gestión de la ministra, pero si eso da o no da para acusación constitucional, se analizará en su Valentina mérito. había pedido la Eso creo que palabra. se proponga. Sí, no, a mí me parece que es evidente que, a propósito de lo mismo que decía Carlos, yo comparto que el país tiene grandes temas que tratar y lamentablemente aquí el resultado de esto, hemos visto lo que ha pasado posterior en el Congreso, parlamentarios ofreciendo casi combo, improperios al interior de las comisiones, o sea, evidentemente ese es un clima que se provocó a partir de los dichos de la ministra y por lo tanto en ese sentido el gobierno está atornillando absolutamente al revés, si lo que busca y lo que yo creo que genuinamente necesita son espacios de diálogo para seguir avanzando en las materias que todavía tenemos como desafío. Y respecto a materia educacional, yo vuelvo a reiterar, obviamente aquí hay conductos institucionales, se tiene que presentar formalmente, ¿cierto?, la acusación, se tendrá que responder en su propio mérito. Yo lo único que puedo opinar es a partir de lo que he visto públicamente y lo que me ha tocado personalmente también hacer un esfuerzo por contrarrestar informaciones falsas que se han transmitido respecto a la legislación vigente. La ministra ha dicho públicamente que las familias no pueden postular cerca del domicilio de trabajo, falso. La ministra ha dicho que las familias no pueden ir, cierto, que la ley impide los procesos de entrevista, que las familias pueden entrevistarse con la comunidad educativa en los colegios, falso. La ministra o el ministerio, no sé si particularmente la ministra, pero el ministerio también ha manifestado, no sé si a través de ella o el subsecretario, ha manifestado que aquí se está produciendo un exceso de demanda en ciertos colegios. Eso es algo que no tiene que ver nada con el sistema de admisión. Entonces, a mí me parece, sin perjuicio que esto no sé si tendrá que analizarse desde el punto de vista legal, a mí me parece que aquí hay situaciones complejas y no quiero decir con esto que tengo la expectativa de que estemos de acuerdo con el gobierno. Es evidente que hay opiniones distintas, tenemos visiones distintas respecto a educación, hay conductos regulares para poder presentar ciertas opiniones distintas en el Congreso, pero esto no es respecto a eso. Si uno entiende que tengamos opiniones diferentes, esto hace referencia a la gestión por fuera de aquello. ¿Por qué el Frente Amplio no apoyó como quizás muchos hubiesen esperado que apoyara? Porque es más distinto, más lejano a Marcela Cubillo que el Frente Amplio. Muy interesante esa pregunta. Lo que yo entiendo, por lo que yo he conversado con algunas personas del Frente Amplio, o lo que han manifestado públicamente, es que la están analizando en su propio mérito como lo están haciendo también los otros sectores. Pero eso era un punto político al no apoyar pero al principio. Públicamente, las personas que llevan, los especialistas del Frente Amplio en materia de educación, públicamente han sido tremendamente activos en denunciar las faltas de gestión de la ministra. Por lo tanto, en eso yo diría que no hay dos opiniones en los distintos sectores e incluso no solamente desde el punto de vista de los sectores políticos. Tenemos estudios de casas y de centros de estudios de renombre como el Centro de Estudios Públicos, como la Universidad Católica, la Universidad de Chile, que muestran que el sistema está funcionando, no digo que no tenga desafíos. Varios han planteado que tiene ciertos desafíos, pero no tiene nada que ver con la gestión que la ministra y la vocería que ella ha dado. Álvaro quería decir algo, luego Gonzalo quería decir algo sobre la acusación del Frente Amplio. Lo que hay hasta ahora es un borrador que se está analizando por los diputados. Se ha planteado un tema de oportunidad política porque efectivamente el gobierno estaba en un callejón sin salida con el tema de la jornada laboral. Y está en un callejón de salud porque empezó a improvisar. Está la propuesta de las 40 horas presentada por la diputada Camila Vallejos, que ha generado apoyo relativamente transversal. Y entonces el gobierno plantea esta propuesta de las 41 horas. Y además nos cambiamos de caballo. Bien extraña que esto de que las 40 horas destruyen cientos de miles de empleos y las 41 crean cientos de miles de empleos. Y se ve arrinconado.
y arrinconado porque estaba improvisando. Entonces el ministro Bonker entonces señala que no es prioridad y que no van a hablar de la jornada laboral, sino que se van a concentrar en la reforma previsional. Yo creo que lo que aquí ha habido es un gobierno que ha perdido la capacidad de conducir la agenda legislativa producto de sus improvisaciones. Yo pensé que me iba a hablar de lo del Frente Amplio, para eso me pidió la palabra. No dije, pues están en esa mérito. No, pero ¿por qué no los apoyó al principio? ¿Y por qué puso condiciones? Lo dije. Pero llegamos a las 40 horas. Llegamos a las 40 horas, que era un tema interesante. Estoy ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión. Muy bien, muy bien. Sí, pero ¿Qué hace la el tiempo es esquina? Siempre escaso. un recurso. Hace No, rato, no, hace rato. No, sí, el respecto al Frente Amplio dijo algo más que lo que dice Valentina. Pidió seriedad y certeza respecto de la acusación. Seriedad y certeza. O sea, eso es un juicio de por qué nos involucró en esta acusación. Porque la conoció la que redactaron, si en 4 meses algo ha redactado los diputados socialistas, había un documento, no es que no haya nada. Como 2 semanas Hay un borrador, usted hizo un borrador, ellos estaban dispuestos a presentarla esta semana, yo me imagino que era un borrador que estaba bastante No han dicho que no se han involucrado, ahora, están el estudiando. punto- Es falso lo que estás el diciendo, No fueron con Gonzalo. sus firmas, fueron con sus originalmente firmas, no fueron eso con es. sus firmas. Bueno, pero están A lo que estudiando. Un signo político a lo que importante. invitaron al Partido Socialista, a lo que invitaron al PPD y a lo que invitaron a la ADC fue a adherir a la acusación. Ninguno de ellos adhirió. Ese es el punto. Que se postergó, se tomó la decisión de postergarla, de complementarla, de mejorarla. Bien. Ahora, cuando se critica la gestión de la política, la crítica política es parte de la política y es importante que exista y que exista el ambiente para escuchar la crítica política. Cuando la ministra se reúne con familia y levanta las críticas que hay sobre el actual sistema, porque me imagino que cuando algo se implementa con gradualidad es porque se espera, correctamente en política pública, ir relevando las fallas eventuales, ¿no es cierto? Y poder corregirla. te acabo de dar 3 ¿Cómo se ejemplos de corrige? falsedades, ¿Cómo se no de corrige, levantamiento de Valentina? críticas. ¿Cómo se corrigen las fallas legislativamente? ¿Qué ha hecho la ministra? No, Ha presentado estas no, proyectos estas son de ley. administrativas, estas Ha no son presentado legislativas. proyectos de Estas ley. no son legislativas. ¿No ha presentado proyectos de ley la ministra? Sí. Respecto de las fallas que ella levantó, No. lo tradujo en proyectos No. de ley. No. Pero ¿cómo no? La ley Uno está en no el se Senado hace y el otro cargo- fue rechazado no. en la Cámara de Diputados. La ley no se hace cargo de los problemas que ella mediáticamente ha dicho que tiene el ¿Cómo sistema. no? No se hace cargo de esos Respecto de, problemas. por ejemplo, No. que los hermanos que no tienen el mismo apellido no pueden postular como hermanos, no Estamos fue eso todos uno de de los acuerdo temas. en eso, ¿Y por por qué fue favor. rechazado eso? Dime Entonces, cuál es el artículo de las leyes que el gobierno ha ¿cuál es presentado se eso? hace cargo de las 3 críticas que la ministra ha dicho públicamente respecto al sistema. ¿Respecto de qué? Respecto a que las familias no pueden postular cerca del trabajo, respecto a que no se pueden hacer entrevistas, respecto Valentina. al exceso de demanda. Dime cuáles son Valentina, los lo que artículos estoy respecto diciendo, a eso. la ministra, porque el punto de la acusación constitucional tiene que ver, o se aparta gravemente de la Constitución, o de la ley, o en la implementación de la ley. Eso no es crítica política, no hay que confundirlo. Totalmente. Entonces, cuando la ministra, cada una de sus actuaciones tiene que ver rigurosamente con el cumplimiento de la ley, ¿y dónde dice? ¿Y por qué? Porque los mismos diputados tienen muchas herramientas fiscalizadoras, ninguna utilizada respecto de la ministra, ni respecto de la implementación de la Vamos. ley, de ninguna de esas. Vamos. Nada de lo que ha propuesto el gobierno, nada. Yo tenía un- Tiene que ver con Sí, las denuncias usted- que ha hecho. usted tiene la palabra, pero Respecto con usted del quiero además- sistema, y lo que da cuenta A mí me gustaría un proyecto que construyera un muro entre el narcotráfico y la política, en general. Totalmente de acuerdo, totalmente Entonces, de acuerdo. ese es el punto Totalmente de de acuerdo. fondo. Y si vamos a llegar a un Cambiemos- acuerdo al final, es que totalmente de eso acuerdo. debiera transformarse en un proyecto ¿Están de de ley acuerdo? urgencia. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo, Fantástico. totalmente. Müller y Elizalde están de acuerdo en eso. Vamos a cambiar de caballo, usted puede agregar, pero quiero dar el puntapié inicial al tema siguiente, que es la llegada del comandante Ramiro, de Hernández Norambuena, y que hay una suerte de, no sé si vacío o vacío de interpretación hasta ahora. ¿Qué es lo que va a pasar con Hernández Norambuena aquí? ¿Cuántos años tiene que estar? ¿Qué penas se le computan de las que estuvo afuera en Brasil? Y hay otras personas que saben mucho más que yo de las actividades de Norambuena. Pero, oye, ¿Quién? ¿Aquí en esta mesa? Una acotación ¿En nomás. esta mesa? En esta mesa. ¿Quién? Oye, ¿Alberto? que no les guste la gestión de Carlos, Marcelo Cubillo. ¿quién sabe? ¿Quién sabe más No, de los apunto con una cosa genérica nomás. Yo no soy institucional. decir eso? Oye, espérate, Sí, va. por favor, ¿puedo terminar? Sí, pero es que Le hizo gusta una la derecha, aseveración. le gusta a la derecha decir cosas Hizo una genéricas, aseveración pero muy después, potente, sí, por es favor. bien... Porque lo conocen más lo que que acabas yo, de decir es caso, genérico. pues. ¿Quién- eso es todo lo que quién- he dicho. quién conoce más que usted, caso? Todos Yo ellos. dije Yo no he cosas súper leído la específicas. situación de Hernández. O sea, el que se arranque un tipo adentro de un canasto mimbre, a mí me parece que es una historia de novela, muy interesante, pero no encuentro que sea para detenerse mucho. Oye, Pero usted dijo en esta mesa. en esta mesa, sí. Sí. Oye, ¿no les gusta la Pero, gestión de... Carlos, Oye, por sería- favor, ¿puedo hablar? Carlos, Yo ¿puedo he hacer oído una- con santa no, pero- paciencia un montón de Don cosas. Carlos, ¿le puedo hacer una pregunta? La que quiera. Usted dijo en esta mesa, ¿sabe lo que ocurre? Mire, yo era muy joven cuando mataron a Jaime Guzmán. Sí. Siempre he condenado el crimen de Jaime Guzmán. Enhorabuena. Tengo unas diferencias políticas tremendas con Jaime Guzmán, que fue el soporte ideológico de la dictadura, que violó sistemáticamente los derechos humanos y por tanto tengo una visión crítica ¿Pero de lo que fue qué su tiene gestión que ver con pública. Marcela Cubillo Pero esto? nunca Cambiamos de he caballo. dejado, como los socialistas, nunca hemos dejado de condenar un crimen de esta naturaleza porque para nosotros el respeto a la vida es un principio básico y fundamental, algo que usted, no en las declaraciones,
su sector político en las acciones apoyó una dictadura y todos sabemos lo que ocurrió. Pero es más lejos que esa se Y está por tanto, refiriendo a mí lo el que Senado, que yo corresponde sí es que en sé esta muy de materia fondo. los tribunales Conoce a fondo realicen el su asunto. trabajo. Sí, que es que para a mí no me ha efectos de que interesado el de que se tema, eso es sancione todo lo que corresponde. quise decir. Yo no estaba diciendo que tú ibas en el canastillo, no me atrevería. Oye, ¿puedo Carlos, rematar mi idea? Por Ya. favor. No les gusta la política desarrollada por la ministra Cubillo. Enhorabuena, pues. Por suerte, si no, yo estaría muy preocupado. Ahora, ¿que ha funcionado el sistema de admisión? Ha funcionado, pues. La pena es que no ha funcionado tan bien como ustedes habían dicho que iba a funcionar. Yo vi unas fotos de una montonera de gente en un gimnasio no sé dónde, con un tipo que les hablaba por altoparlante. ¡Agánense por acá, que viene la cola 2! Oye, ¿así se postula a los colegios? No. Hombre, pero, no. Eso sí que lo vi con mis ojitos. Yo no estaba Pero en el no tiene nada que canastillo, ver pero con esto el sí lo vi. sistema de admisión. Un momento, ¿cómo que no tiene nada que ver? Pero si es en línea, ¿cómo? Pero es que hay algunos que no tienen cómo iban a los gimnasios a apretar las teclas, mujer. Ya. Oye, José Joaquín Brenner, 8.000 puntos para que no todo el mundo tenga internet en su casa. ¿puedo terminar esto? Oye, Carlos, por eso. y esto Hay una red en de tono, 8.000. en tono Pero mira la técnico. caricatura, si está haciendo como el juego de la tómbola de Pero nuevo, te voy por a suscribir al favor. Mercurio. Oye, José Joaquín Brenner, ¿qué dice hoy día? Que el sistema nuevo en su aplicación ha mejorado apenas marginalmente la segregación en la admisión. a la Silvia escuela. Izaguirre dice algo contrario con un Bueno, estudio pero bastante Izaguirre, serio del Centro oye, de Estudios le quitó los Políticos. patines a los estudiantes. No, ese es Nicolás, ese es Silvia, Nicolás. Silvia. Silvia, Me equivoqué. ¿Podemos? Me equivoqué. Me da culpa, etcétera. Estoy en la misma categoría de la Cecilia Pérez. Ya. ¿Podemos entrar a la llegada de Hernández Norambuena? ¿Por qué dice Gonzalo que conoce más de cerca? Porque yo fui alumno de Jaime Guzmán. De hecho, fui alumno ese día, ese lunes, cuando lo asesinaron. Y lo asesinaron básicamente por su idea. ¿Ah? Lo asesinaron básicamente porque lo consideraban peligroso por su idea. Y en eso, yo, la verdad, si bien la primera reacción, y yo felicito al ministro Hernán Larraín que hizo la gestión, y hoy día hemos conocido en los distintos diarios que hubo una gestión importante. ¿Ah? Y No Teodoro. solo de este gobierno. Y Teodoro también. No solo de este gobierno. Yo creo que en este punto ha habido un trabajo de política de Estado de los últimos gobiernos de ir permanentemente solicitando. ¿Y por qué los gobiernos de distintos signos han sido tan poco exitosos? Uno dice, es porque la red de protección respecto a estas personas es fuertísima. La red de impunidad vinculado a este asesinato y a otros es fuertísima. Sí. Y eso es lo que a mí me preocupa respecto a ahora que se abre un debate. Él vuelve aquí, él quebró su condena y vuelve a cumplirla. ¿Ve en la oposición Y aquí- algún yo, titubeo? Matías, soy muy responsable. Yo no estoy hablando, esto no tiene que ver con oposición. Ya, pero por eso pregunto, No tiene que ver con no oposición. ve titubeo ni con en la partido. oposición. Yo quiero ser muy responsable porque para mí este tema es un tema muy grave, muy grave. Y a mí me interesaría que se tratara con esa altura. Cuando uno escucha que se instala un debate en torno a que pareciera aquí, equivocada y erradamente, que el señor Hernández Norambuena viene a ser juzgado a Chile, eso no es verdad. Él no viene a ser juzgado a Chile. Él tiene 2 condenas en Chile, ¿ah? Por delitos distintos. Ambas condenas al máximo, 20 años cada una. Eso no obsta que pueda ser investigado por otras causas que... Y además podría, bueno, de partida, yo me imagino que si el ministro Carroza lo está interrogando, porque él no va a entrevistarlo, parece, cuando dice, voy a entrevistarlo, ¿cómo va a entrevistarlo si él no es un periodista? Lo que va a hacer es interrogar a una persona que está condenada por hechos gravísimos, que atentan contra la democracia, cuando hablamos de cuidar la democracia. En ese minuto hubo responsabilidad política de todos los sectores, especialmente, yo me acuerdo, a pesar de que estaba todavía en primer año de universidad, del presidente Patricio Aylwin, del ministro del Interior Enrique Kraus y de todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso. De todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso. ¿Hubo colaboraciones? Porque no está muy claro. Y aparentemente lo que quiere Carroza es investigar la huida. Porque las condenas... La red de protección. La red de protección en la No solo huida. la huida, la red de protección. Bueno, para lograr la huida, pues. Claro. ¿Puedo decir una cosa sobre eso? Mira, bueno, que se investigue todo lo que tenga que investigar el ministro Carroza. Ahora, el contexto, porque efectivamente el gobierno de otro signo ideológico también hicieron esfuerzos para que viniera a cumplir la condena a Chile. Ahora, no olvidemos el contexto. Esta persona fue detenida en Brasil con un secuestro común, en un contexto, creo que fue prueba de la primera elección de Lula, en donde efectivamente había un cuestionamiento respecto a si la izquierda brasileña estaba en condiciones de garantizar el orden público. Y por tanto, los gobiernos brasileños siempre insistieron que querían que cumpliera primero las penas por las cuales había sido condenado en Brasil. Al parecer, las cárceles en Brasil son incluso peores que las chilenas y por tanto las condiciones de reclusión eran muy dramáticas. Y ahora el gobierno brasileño con Bolsonaro ha hecho un gesto para efectos de que venga a cumplir la pena en Chile. Pero yo vuelvo al tema de fondo. El crimen de Jaime Guzmán no admite justificación, debe ser condenado enérgicamente, porque cuando uno relativiza un crimen político, al final está relativizando todos los crímenes políticos. Y eso sienta un presente que es nefasto
para efectos de preservar el respeto restricto al valor de la vida humana como una forma básica de convivencia. Y en ese sentido, a ustedes les cuenta, el Partido Socialista nunca ha tenido doble estándar. Condenamos el primer día. Hay un discurso notable de Jorge Arrate, que en ese tiempo era presidente del partido en Temuco, y señaló, porque somos la antítesis de lo que representa Jaime Guzmán, porque Jaime Guzmán no nos representa en nada, condenamos con especial fuerza su crimen, porque eso es lo que da cuenta de un principio básico y fundamental. Y yo creo que si el ministro quiere realizar otras investigaciones, que se hagan. Estamos hablando de crímenes cometidos en democracia. Sí, pero ninguna que ponga en duda las condenas. Ese es el punto, porque finalmente lo que estamos, y se agradece el acuerdo, el nivel de acuerdo respecto de la gravedad de los hechos. Lo que no entendería nadie en Chile es que el señor Hernández Norambuena saliera libre a poco andar. Eso no lo entendería nadie. ¿Ah? ¿Por qué? Y con la libertad que da, que yo no tengo que ver ni con su defensa jurídica, ni con la acusación, ni ejercer ningún rol de gobierno en ningún caso. En Brasil había sido condenado a 30 años. A 30 años, sí. Le quedaban 13. En eso yo creo que la justicia chilena tiene que dar una señal muy importante en la traducción de esta misma indignación respecto de esos hechos y de la impunidad de la que han gozado otros. No son una buena hoy día, pero resulta que la señora Pablaza está en Argentina, está aquí al lado, y goza de impunidad, y goza de una red de protección fuertísima. Lo mismo Palma Salamanca. De hecho, en México, el que está en México es porque transformó una industria horrorosa del crimen, el secuestro y la mutilación de personas. ¿Ah? Es por eso que el gobierno mexicano lo va a juzgar. Entonces, a mí me gustaría que el Poder Judicial despejara toda duda con celeridad respecto de la discusión, porque si no lo que se empieza a instalar en los medios de comunicación, a mí me dolió mucho, hay una columna por ahí que circula, ¿no es cierto?, donde empieza a relativizar y a mostrar otras facetas del asesino. Alberto. Yo me imagino, ¿qué pasaría si alguien empezara a escribir sobre otras facetas de violadores de los derechos humanos? Se actuaría con indignación moral. Y resulta que aquí tiene que existir la misma indignación moral, porque tratar de darle una faceta distinta o alternativa, o lo que hace que uno se acerca, no quiero mencionarla porque la gente la puede acceder y todo, no lo quiero mencionar porque no tiene ninguna importancia. ¿Es alguien vinculado a los partidos de oposición? No, pero es que de nuevo... Es que quiero saber porque esto no tiene que ver con gobierno y oposición. Okay. Qué bueno que no tiene que ver con gobierno y oposición. Bueno que lo aclare. Tiene que ver con una red de protección que es activa, que es fuerte, y que no hay que ser inocente para entender que esa red de protección activa y fuerte está empeñada en que el señor Hernández Norambuena salga libre en Chile, a corto andar salga libre. Alberto, ¿había alguien que sabía mucho más sobre el asunto? Yo creo que... ¿Se refería a él, el de los sentados en la mesa? Yo no me refería a nadie, pero era él en realidad. Yo creo que aquí hay tres principios que podemos estar de acuerdo en los tres principios, ¿no? El primero, que la violencia política es inaceptable y hay que condenarla con toda la fuerza, y el crimen del entonces senador Guzmán es absolutamente inaceptable y condena total, ¿no? Pero eso vale para la violencia política en general y para todos los crímenes, por supuesto. ¿Tú eres presidente de la FEU? No, era consejero superior. El año siguiente Clemente Pérez era presidente de la FEU en esa época. Entonces, primer principio. Segundo principio, que las penas que han sido determinadas por tribunales chilenos se cumplan en Chile. Y que las investigaciones de delitos que sucedieron en Chile se terminen. Y eso entonces, la verdad que aquí hay un esfuerzo importante del Estado, porque no solo este gobierno, sino que gobiernos anteriores, de intentar una y otra vez que sea repatriado y que venga para acá Hernández Norambuena. Vale lo mismo para los otros autores de este crimen, pero también vale para otros crímenes. El crimen de Víctor Jara, por ejemplo. Los abusos de colonia dignidad, donde hay gente que se arrancó a Alemania. Entonces, ahí que el Estado persevere. Hoy día tenemos negativa a los distintos países en uno y otro crimen, pero perseverar para que puedan venir a cumplir sus penas en Chile. Y el tercer principio, que es investigar todo lo que quede pendiente. O sea, si hay red de protección y hay que investigar, lo que se investigue. Yo creo que son tres principios, y si lo hablamos a nivel de principios, no solo para este caso, sino que para los otros casos similares que... ¿Se refiere a red de protección hoy a Hernández Norambuena o red de protección de entonces para el escape? Ambas que se investigue. Hasta hoy operan. ¿Son las mismas? No sé si son las mismas, pero hasta hoy operan. Si cuando Palma Salamanca llega a Francia, llega bajo el amparo de una red de protección que le facilita todo, el contacto con la autoridad, abogado, una persona que se supone que no tiene un trabajo conocido, y resulta que es capaz de articular fuertemente una defensa como ya se la quisiera cualquier otro delincuente. Pero es que Gonzalo hizo algún comentario que de alguna manera roza, y no es el único que lo ha hecho,
al entonces gobierno del presidente Elwin, en que había en la oficina y había un sector ahí... Al revés, que yo acabo de decir todo lo contrario. No, dijo lo contrario. No. Lo habló de responsabilidad, lo habló en el sentido positivo. Dijo Lo habló en el sentido disculpa, positivo. disculpa. No, lo habló en el sentido positivo. No el presidente, sino que gente en la oficina, que eso no lo dijiste tú, te pido disculpas, te entendí mal, pero lo digo yo porque ha habido una pugna entre Claudio Martínez, que era el entonces director de Gendarmería, y ha habido cartas en los diarios, y lo dijo Luis Hermosilla, el abogado de la familia de Jaime Guzmán, de que de Claudio Martínez tendría algo más que explicar. Nace a partir, si no me equivoco, nace a partir de este crimen, se organiza, se estructura a partir de este crimen. ¿Por qué? Porque no olvidemos, y más allá, y con la gravedad que tiene el asesinato de Jaime Guzmán, esto fue leído como un atentado hacia la democracia, y había grupos armados, violentos, que estaban poniendo en grave cuestionamiento la democracia. Y es por eso que con las herramientas del Estado de Derecho, y si no, tendría que ser sujeto de investigación, pero yo hasta ahora, hasta donde lo que yo conozco, con las herramientas del Estado de Derecho se combatió a este y a otros grupos subversivos. Perdón, Alberto, estamos terminando. Lo que quiero centrar es que si tenemos estos tres principios, los esfuerzos del Estado que vienen desde hace varios años para que vinieran a Norambuena, los esfuerzos del Estado con Argentina para la relación de Paolaza, los esfuerzos del Estado también con los asesinos de Víctor Jara, los esfuerzos del Estado y de también. todos los crímenes de la dictadura. Y de todos los crímenes. De todos los crímenes de la Entonces, dictadura. yo creo que si eso a nivel de principio estamos todos de acuerdo, pues que sería bueno, ¿no? Porque los esfuerzos del Estado van más allá del ciclo político, porque estas cosas se demoran más que un gobierno. Son un gobierno, dos gobiernos, tres gobiernos. Hay que convencer hoy día en varios países europeos no es posible que vuelvan estas personas por la legislación de los países, pero eso puede cambiar si es que se hace un esfuerzo permanente. Y a mí me parece que si estamos de acuerdo en ello, creo que es positivo. Sí, mira, a mí me parece que el principio de la justicia y la verdad es un principio básico para preservar una convivencia democrática y para evitar que lo que vio Chile, la dictadura, vuelva a repetirse. La violación sistemática de los derechos humanos es algo inaceptable. Por cierto, que el crimen de Jaime Guzmán también es inaceptable. Y aquí no se trata de establecer un empate, sino que de tener una convicción muy profunda, que es que hay que erradicar todas formas de convivencia política. Yo por eso... ¿Hay que erradicar? Erradicar. Toda forma de convivencia política. Toda forma de violencia. Entendí mal. Todas formas de violencia política. Ahora, sobre este punto, yo quisiera hacer también un punto y un matiz. A mí no me parece adecuado cuando, por ejemplo, la presidenta de la UDI va a ver a los violadores de los derechos humanos Punta Peuco. Yo no conozco ningún dirigente socialista que se haya reunido con los asesinos de Jaime Guzmán. El Frente Amplio sí lo hizo. Bueno, pero estoy hablando del Partido Socialista. Han viajado a París. A mí me parece que eso es fundamental, porque en caso contrario se relativiza un principio básico. O sea, uno no puede considerar unos crímenes buenos y otros crímenes malos. Sí, hay una diferencia. Todos estos crímenes son condenables y obviamente para no confundir cosas ni llevar a cosas a pequeñeces. Deje que termine Álvaro y son personas que están condenadas. Pero Gonzalo, deje que termine Álvaro y va a tener su tiempo. Sí, entonces yo creo que este es un principio básico y a mí me parece positivo que aquí lo planteemos porque hasta hace un tiempo atrás incluso no había acuerdo en esta materia. Nosotros aprendimos de lo que significó la dolorosa dictadura, lo que esto representa. Y este es un elemento central de la identidad del Partido Socialista. Y por eso estamos comprometidos con la verdad y la justicia en todos los casos y por eso también en los casos de violación a los derechos humanos creemos que Chile merece más verdad, más justicia y, por cierto, formas de reparación ante quienes han sufrido tanto. Gonzalo y Carlos. Sí, yo hago una diferencia. Ir a ver a un condenado no tiene nada que ver con apoyar lo que hizo en ningún caso. No tiene que ver con eso. Si no, podríamos nombrar largas visitas políticas a condenados por distintos pero hay una señal política con presidente y en el caso, pero perdón, para hacer la diferencia, porque si no se crea la confusión, en el caso de la UDI, su condena a la violación a los derechos humanos no tiene que ver ni con esta presidenta, que la ha compartido, ni con el anterior, ni con el anterior, ni con el anterior. Es una larga tradición ya y un movimiento que se produjo estamos hablando hace casi más de 20 años. Entonces, yo celebro en parte lo que está diciendo Álvaro de poner la condena y en lo relevante, porque al final del día esto no son declaraciones en el aire. Si lo que está mirando el sistema político es qué pasa con Hernández Norambuena en las cárceles chilenas y si va a haber justicia ahí respecto de la pena que va a cumplir. Carlos, por favor. Sí, yo quería decir solo que este apego por la verdad y la justicia es una declaración estupenda y hay que tratar de encarnarla, tenemos que profundizar en eso. Pero por favor, este deseo de ver las cosas tal cual son tiene que poner también a la izquierda chilena en la situación en que ella se puso. O sea, el crimen de Jaime Guzmán lo cometieron los que lo cometieron, ni siquiera se los nombres. Pero había un ambiente que se fue
se fue aumentando. O sea, se crean estados de opinión pública con denuncias estrambóticas, con acusaciones horrorosas, con destrucciones de la personalidad, cosa que es muy utilizada en ciertos países. Y bueno, de repente sale un tonto que dice, mire, sí, ¿sabe qué más? Yo le hago un servicio a la patria matando a Jaime Guzmán. Y claro, cuando el Partido Socialista entre los años 65 y 71 declaró que las instituciones democráticas no servían para nada y que eran una creación burguesa para asegurar la explotación del hombre por el hombre, bueno, oye, también tenemos algo que ver con el cuadro aquel. Y, por último, oye, el indulto de los culpables condenados por crímenes de sangre en las últimas 48 horas del gobierno de don Patricio Aylwin por el ministro Cumplido. ¿Chocante o no? Luego de haber jurado por su Alberto, santa madre que no iban a hacer... Nos tenemos que ir a una pausa. Hay que fijarse... Solo 5 segundos. Extremo. No es nada extremo. Estoy haciendo un alcance, perdón. No, esa palabra no te la acepto. No, me parece un poco Estoy extremo, haciendo un análisis de un conjunto, de un estado de opinión. Cuando se arman estos estados de opinión, ocurren cosas que no se quiere que ocurran, ni siquiera por ustedes. Estamos hablando de un crimen que se inició el año 91. Alberto, y nos vamos a ir a un corte. Alberto. Solo 5 segundos. El rector lo condenó siempre. Alberto, Solo 5 segundos. Si bien es distinto, Oye, pero... Alberto, dije Alberto, por favor. si bien es distinto visitar a alguien que está prófugo versus a alguien que está condenado, la señal política que da la presidenta de la UDI cuando visita a un condenado por violación a los derechos humanos es una señal al menos confusa. Entonces, Álvaro Elizalde, muchísimas gracias por estar esta mañana en Estado Nacional. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta en esta transmisión conjunta de TVN y Radio Duna estará con nosotros el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Espérenos, ya volvemos. Estamos de vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna. Y quiero presentar a mis compañeros en esta sección. Patricia Venegas, muy buenos días. Rodrigo Álvarez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Y presentar de inmediato a quien ya habíamos anunciado, el presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín. Bernardo, gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Por favor. ¿Les parece si comenzamos conversando sobre lo que tiene que ver con la jornada laboral? Porque usted ha sido muy crítico respecto a cómo se ha dado el debate sobre este tema. Ha dicho que es una discusión monotemática, rígida, que lo relevante acá no son las 40, 41, 45 horas, pero parece ser que para los trabajadores en Chile sí es importante el tema de la cantidad de horas, por lo menos si le hacemos caso a las encuestas. Por eso me gustaría saber cuál es la propuesta en ese sentido de parte de los empresarios. ¿Cómo hacerse cargo de esta demanda que tienen parte importante de los trabajadores en Chile respecto a pasar menos horas en el trabajo? Yo creo que los trabajadores en Chile tienen la demanda de que el trabajo sea de buena calidad. Y esa mejor calidad, que implica en el fondo pasarlo bien, que realizarse, sentirse comprometido con la empresa, no necesariamente pasa por una reducción de jornada. Así que yo creo que eso cuando los trabajadores dicen en el fondo que apoyan una reducción de jornada, yo creo que están expresando una cosa un poquito más sutil, de decir en el fondo, mire, es importante la calidad del trabajo, el fondo que nos sintamos realizados. Y hay una encuesta, por ejemplo, que hizo la Fundación Chile, que básicamente dice que si bien los trabajadores están satisfechos con su trabajo, de hecho las encuestas en general dicen, cuando le preguntan ¿usted está contento en su trabajo?, la respuesta es sí. Sin embargo, cuando se hace una pregunta más exigente, si usted está comprometido, realizado, adherido al trabajo, la respuesta es baja. Un 18% se manifestó que estaba realmente realizado, comprometido con su trabajo. O sea, están satisfechos, pero no en el fondo ese vínculo que es necesario en el fondo para que la persona se realice y al realizarse en el fondo sea mucho más productiva. O sea, eso es lo que expresan los trabajadores. ¿No cree que los trabajadores quieren estar menos horas con eso que están manifestando? Sí. No empatizo con una mala política pública que es imponer por ley una extensión máxima de jornada. Pero sí empatizo con lo que expresan los trabajadores al decir, mire, yo apoyo una reducción de jornada. No creo que estén diciendo quiero trabajar menos, sino que están diciendo quiero trabajar mejor. Ahora, Bernardo, la discusión se entrampó por algún minuto. ¿Hizo bien el gobierno en frenar la discusión de la jornada de su proyecto y centrarlo ahora en pensiones, por ejemplo? Mira, yo creo que es una discusión compleja, por eso cuando yo he dicho en el fondo que es reduccionista, que todo el tema sea 40, 41, 45, en circunstancias que lo que debiera ser es, ¿no es cierto?, cómo organizamos el trabajo en plena revolución industrial, en pleno cambio tecnológico. Y ese es un desafío complejo, no es reduccionista, no puede en el fondo limitarse a un guarismo, digamos, 40, 41, 45. Y eso creo que es relevante y también creo que los trabajadores esperan de la política una respuesta más sofisticada, más compleja. Pero el apoyo, el proyecto de la diputada Camila Vallejo tuvo un apoyo transversal y la opinión pública por sobre todo. Bajo esa mirada, Bernardo, ¿ganó la diputada comunista en esto, en imponer ese tema, en que se discutiera el tema?
Yo creo que perdió el debate, claramente. Perdió el debate, perdió Chile, perdió en el fondo los trabajadores de Chile, porque no se merecen una respuesta simplista como esa. ¿Cómo evalúa la reacción del gobierno entonces en ese sentido? Bueno, que mira, el gobierno, su primera iniciativa fue un proyecto de ley que ingresó hace algunos meses. Ese proyecto de ley tiene como eje la flexibilidad. Yo creo que hay tres principios fundamentales que tú preguntabas por la propuesta de Sofofa, digamos. Se inspiran tres principios. Primero, libertad, para que haya mayores espacios de conversación entre empresas y trabajadores para pactar muchas cosas. Segundo, flexibilidad. Yo creo que la flexibilidad es el punto de encuentro entre la calidad de vida y las preferencias de las personas y, por otro lado, la productividad y competitividad de las empresas. Y tercero, equilibrio. Tiene que haber en el fondo, y hay que entrar en esa materia. Cómo esa conversación libre, ¿no es cierto?, entre una persona individual y la empresa es más simétrica y es más equilibrada. Ese es el punto. Entremos al punto de la simetría, porque la oposición en parte dice, a ver, ¿cómo va a negociar un empleado que gana 500.000 pesos, 600.000 pesos, que tiene menos preparación, menos educación, versus un dueño de una empresa, un gerente? Estamos hablando de temas reales, ¿no es cierto? Tiene capacidad de simetría de decir, a ver, no, trabajemos 42, no, 41 y medio, ya, tú trabajas los miércoles, ya, tú entrégame los viernes, en fin, ¿se puede en la realidad? Bueno, yo soy optimista de que sí se puede. Ahora, pero hay que garantizarlo y que dejarlo libre. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Así como dije, eran tres principios, creo que hay tres tendencias que hay que mirar de frente. De repente las evadimos. Primero, la cuarta revolución industrial, que hay cambios tecnológicos que implican en el fondo que hay diversos modelos productivos, diversas modelos de organizar el trabajo. Segundo, en una sociedad moderna son muy diversas las preferencias de las personas y los requerimientos familiares de las personas. Por supuesto. Y tercero, son muy diversos, los modelos productivos y las formas de organizar el trabajo. Entonces, esas tres tendencias hay que mirarlas de frente, en el fondo. Y lo que no se puede hacer es que postular que el equilibrio solamente se logra a través de los dos mecanismos tradicionales que siempre se han discutido. Primero, establecer las cosas por ley. Por ejemplo, una extensión máxima de jornada, en el fondo impuesta por ley, sin sopesar la diversidad de realidades. Segundo, que solamente sea el sindicato la contraparte para poder, en el fondo, lograr ese equilibrio. ¿Por qué? ¿Por qué decimos lo segundo? Porque hay que reconocer otra realidad inobjetable. El 80% de los chilenos no están sindicalizados. Y cada vez más los jóvenes que se integran al mercado del trabajo no están sindicalizándose. Por lo tanto, postular que solamente el sindicato es la parte calificada para producir ese equilibrio... Bernardo, ¿cómo podríamos garantizar mayor simetría para que la gente confíe en que la libertad va a generar buenos resultados? Nosotros hemos propuesto lo siguiente, mira... básicamente, ¿qué es lo que uno quiere? Que frente a una libre elección de la persona trabajadora de optar por una jornada diversa, la empresa le dé una respuesta discrecional negativa. Entonces, ¿por qué no en el fondo, en esas conversaciones individuales? Primero, en el fondo, liberar completamente todo tipo de pactos de flexibilidad cuando esa conversa es con el sindicato. Primer punto. Ahora, en el caso, para el 80% de las personas que no están sindicalizadas, ¿cómo lo hacemos? Primero, en el fondo, que la empresa tenga que poner en la mesa alternativas, ¿no es cierto?, de jornada, alternativas de polifuncionalidad, alternativas de movilidad laboral que dice relación con la indemnización por año de servicio y que básicamente las ponga en forma transparente, que exprese en el fondo de forma explícita cuáles son las restricciones preconocidas. Claro, preconocidas y que respete el derecho de la persona trabajadora a elegir una de ellas. Y en caso de que no se logre un acuerdo, exista un caso base, por así decirlo, por default, que sea la jornada existente. O sea, nunca se le puede quitar al trabajador lo que hoy día tiene. Entonces, yo creo que ese es un proceso que puede equilibrar la conversación, digamos. Entonces, yo creo que hay que entrar en esas materias más que limitarnos y quedarnos en la conversación de este número 40, mágico, 40, 41, 45, digamos. Sí. Bernardo, a propósito de lo mismo, y yo le decía, bueno, se frena un poco por parte del gobierno la discusión de este tema y se quiere ir a pensiones. Pero Manuel Melero, el presidente de la CNC, a propósito de los dos temas, de la discusión que se está dando en la jornada laboral y lo que viene de pensiones, dice, no era posible que a los empresarios se les meta la mano al bolsillo con mucha facilidad y todo se le carga a los empresarios. ¿Esa es una opinión que usted comparte, una frase que usted comparte? Mira, hay dos elementos de contexto de jornada laboral y pensiones. Correcto, hay que poner los dos temas porque efectivamente hay una serie de políticas públicas que están siendo básicamente, el costo está siendo asumido por la empresa. La reforma de pensiones, la sala cuna universal, y ahora, ¿no es cierto?, si es que se llegara a una imposición por ley de un máximo de extensión de jornada, bueno, también. Entonces, yo empatizo con ese argumento. Ahora, hay que diferenciar. Sala cuna y pensiones, por supuesto que hay un costo de corto plazo, pero hay un beneficio de largo plazo. Por lo tanto, yo creo que el neto es positivo. Yo creo que no hay nadie que sostenga de ningún sector político, de ningún sector técnico y de ningún sector empresarial que es importante que aumente el aporte a las cuentas individuales de los trabajadores y que ese aumento lo pongan las empresas. Ahora, ¿por qué digo que va a haber un valor de largo plazo? Porque finalmente se mejoran las pensiones y eso en el fondo resuelve un problema, una tensión social que es muy relevante y por lo tanto en el fondo finalmente el país como un todo mejora, la confianza aumenta y por lo tanto finalmente ese impuesto que es la desconfianza en Chile
va a compensar con creces, ¿no es cierto?, el eventual costo de corto plazo. Lo mismo ocurre con la sala común universal. Hay un pendiente, ¿no es cierto?, que es la incorporación de la mujer al mundo del trabajo, que se resuelve por esa vía. Ahora, si el costo lo está asumiendo la empresa transitoriamente, estoy seguro que se va a compensar con creces en el largo plazo. Ahora, en este caso particular de imponer por ley una extensión máxima, no hay nada, sería magia suponer en el fondo que hay elementos que no conocemos que vayan a compensar ese mayor costo. Por lo tanto, y cuando pensamos en los costos hay que pensar no solamente en la persona trabajadora, tienes que pensar en la persona que tuvo que forzadamente optar por un trabajo informal y precario, por esa persona que no está en el mercado laboral. No resuelve buenas ya primera, y ¿crees tú que ese es un análisis simplista, el que en menos horas va a ser más productivo el trabajador porque va a tener mejor calidad de vida? Lo escuché el otro día a Óscar Landerreche en un panel que estuvimos con la Bárbara Figueroa, que yo también participé, dijo, eso es magia. Las justificaciones que se han dado, que mágicamente, solamente por trabajar menos, va a aumentar la productividad, eso es magia. Y eso es claro en el fondo. ¿Por qué? Porque, insisto, la persona, ¿cuál es el desafío? Y aquí no solamente tenemos que recurrir a estudios económicos, también tenemos que analizar, recurrir a estudios sociológicos y psicológicos. Escuché el otro día al psiquiatra Ricardo Caponi. Hacía referencia a este estudio que dije recién de la Fundación Chile, que las personas no estaban 100% comprometidas y adheridas al trabajo. Y eso implicaba, en el fondo, que estamos perdiendo productividad y talento. Entonces decía, mira, aquí ¿por qué las personas, en el fondo, se expresan tan favorablemente hacia una reducción de jornada? Él decía porque hay una connotación negativa del trabajo. En circunstancias que el trabajo debiera ser un espacio de realización, muchos lo ven como una carga. ¿Y eso entonces él decía, aquí no es solamente responsabilidad de los políticos. Que a lo mejor pueden hacer los mismos empleadores a raíz de eso. Por supuesto, eso decía Caponi. Mira, aquí hay doble responsabilidad. Los políticos, en el fondo, que dan respuestas cortoplacistas y populistas, ¿no es cierto?, un desafío complejo. Y por otro lado, tenemos que reflexionar como mundo empresarial por qué tenemos una brecha, por así decirlo, de compromiso, de adhesión, de engagement, que es el concepto en inglés, con la empresa, digamos. Y por qué, en el fondo, las personas se expresan tan masivamente en favor de una reducción de jornada. Yo creo que están expresando, mire, ¿por qué no nos sentamos a conversar cómo mejorar la calidad del trabajo? Y calidad de trabajo no es sinónimo de reducción de jornada. Yo confío que los chilenos, en el fondo, si es que se sienten realizados en el trabajo, incluso están dispuestos a trabajar más. Si ustedes, nuevamente, volviendo a las diversidades de personas, ¿por qué es poco sensato establecer por ley un máximo? Porque, por ejemplo, el joven que está saliendo de la universidad quizás quiere trabajar más de 45 horas. Obviamente respetando el descanso, el almuerzo, etcétera, etcétera. Bernardo, y quizás, ¿no es cierto?, el adulto mayor que quiere extender su día laboral, bueno, quiere trabajar, pero quiere trabajar menos. Ambas cosas completamente legítimas y comprensibles. En ambos casos estamos perdiendo talento. En ese punto, porque me parece interesante el análisis que hace respecto a por qué se produce esa distancia del trabajador con su empleo. ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, yo creo que Caponi decía en el fondo que hay un desafío cultural, que básicamente la persona en el fondo construye felicidad en sus relaciones íntimas, con su familia, con sus amigos, con sus cercanos, así como también en el trabajo. Y en ambos casos, decía Caponi, no estamos dando el ancho. Y es una reflexión necesaria. Por eso yo en una entrevista decía en algún momento, yo empatizo con lo que se expresa detrás, ¿no es cierto?, de la preferencia por reducir jornada. Hay una crítica al modelo económico en que por qué me siento bien en mi familia, con mis amigos, y en el trabajo me siento que es tensionante, que es una carga al final. Tiene que ver con que este sistema a veces utiliza al ser humano como un factor de producción y no como un ser humano entendido en su... No, yo no creo que sea un problema del modelo. Yo creo que no cambiar necesariamente, pero corregir. Estos son manifestaciones no necesariamente universales. Insisto, las personas siguen manifestando que están satisfechas con su trabajo, incluso están satisfechas con el banco, con su banco, con su ISAPRE, con su universidad, con su lugar de trabajo. Por lo tanto, ahora, no podemos quedarnos con eso, con la satisfacción. Tenemos que, en el fondo, realmente procurar que la persona esté comprometida, realizada, porque eso finalmente redunda en más productividad. Y la mejor manera para que eso se produzca es darle confianza a las dos partes que son las relevantes en esta conversación, que es la empresa y la persona trabajadora, para que puedan pactar libremente. Insisto, varias cosas. Nuevamente, volviendo a la propuesta nuestra. Yo creo que hay que meter, cosa que no está hoy día, el tema de la polifuncionalidad. O sea, es un hecho objetivo que un cajero de un supermercado, y hay que ser franco con las personas, va a ser automatizado. Entonces, esa persona tiene que migrar a ser un trabajador polifuncional. Sí, entonces, ¿por qué no incorporamos la polifuncionalidad que está muy restringida en la ley? Sí, solo antes de avanzar en otro punto, en línea con lo que decía Matías sobre el tema de modelo, y usted mencionaba a Óscar Landerreche, precisamente él, dentro de los diagnósticos que hace, dice que aquí hay una cultura extractivista, donde dice que es rentista en la élite chilena, que es muy antigua, que tiene que ver con la desigualdad en Chile, que es tal el nivel de desigualdad que los dueños del capital no sienten necesidad alguna de competir, de innovar, porque saben que tienen las condiciones para ser ricos, para ser dominantes.
No, yo no comparto ese diagnóstico para nada. Digamos. Yo creo que las empresas chilenas en el fondo han demostrado con creces, ¿no es cierto?, cómo salen al mundo y son competitivas, y eso implica en el fondo que las personas que trabajan ahí están realizadas y comprometidas. Ahora, por supuesto que tenemos brechas, ¿sí? En el fondo no porque yo diga en el fondo que tenemos que subir el nivel de compromiso, generar más espacios de diálogo en la empresa. Por ejemplo, el trabajador está inquieto, se siente una incertidumbre cuando se le habla de automatización. Desde el mundo empresarial, por supuesto que vemos con nitidez las oportunidades que abre la automatización. Pero probablemente hay que ponerse los zapatos de aquel persona que siente incertidumbre con la automatización. Entonces, yo creo que, por ejemplo, tenemos que ser mucho más, generar mucho más espacios de conversación más allá de aquella conversación que se produce en la negociación colectiva o cuando se pactan en el fondo condiciones contractuales. En el fondo, y hablar de los temores, de la incertidumbre, volviendo a la polifuncionalidad. La polifuncionalidad es la mejor manera, en el fondo, de que la automatización no implique una pérdida de empleo, porque en el fondo el desafío es que ese cajero, que va a ser automatizado, se transforme en un trabajador polifuncional que pueda en el fondo mantener su trabajo, básicamente. A propósito de empleo, Bernardo, ayer en una entrevista en el diario Mercurio, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rysselberghe, decía que el país está mejor, pero la mayoría de la gente no lo está percibiendo. Y apuntaba al tema del empleo diciendo que el tema del empleo es que se han creado muchos empleos en este gobierno, pero son absorbidos por inmigrantes. ¿Usted comparte esa visión? Bueno, bienvenidos los migrantes, porque realmente lo que requiere Chile, lo requiere la sociedad chilena, la economía chilena y la empresa chilena, son más talentos, más diversidad de talentos y por lo tanto migrantes, insisto, el joven que quiere trabajar y estudiar, pero el adulto mayor que quiere... Así como lo plantea ella, que se están llevando los puestos de trabajo. No, yo no veo esto como una torta estática finalmente que se tiene que repartir. Finalmente los inmigrantes también generan en el fondo una ampliación de las fronteras de la economía y por lo tanto en el fondo se genera un cierto crecimiento, enriquece la economía, la vuelve más dinámica. Pero insisto, creo que, y eso volvamos al punto original, hay diversas realidades, el migrante, el joven que quiere trabajar y estudiar, el adulto mayor que quiere extender su vida laboral, la mujer que quiere trabajar y cuidar a sus hijos, el que hoy día está en un empleo informal y precario. O sea, cuando hablamos así, en forma tan simplista, de simplemente reducir la jornada sabiendo, hay que poner ciertas realidades en el fondo en forma franca. Una reducción de jornada, por supuesto, que implica un aumento del costo laboral, lo ha dicho Andrea Repeto, lo ha dicho Rodrigo Valdés, no lo digo yo. Y eso en el fondo genera una mayor dificultad para aquellas personas que están fuera del mercado laboral para integrarse. Y eso no se dice. Entonces, la discusión política, volviendo un poco, yo escuchaba con mucha atención el panel que se decía, en el fondo, cuidemos la democracia, cuidemos la cancha de lo público. Y me sorprende lo siguiente, en el fondo, quizás me estoy desviando de tema, pero se mencionaron dos cosas. Uno, la generalización, cuando se criticaba la expresión de la ministra vocera de gobierno hacia el Partido Socialista. Me parece, ¿cuántas veces escuchamos desde la política generalizaciones a partir de un hecho puntual de una empresa? Diciendo los empresarios son abusadores, los chupasangre, etcétera. Entonces, la incoherencia que escuché ahí diciendo, en el fondo, reprochando la generalización, cuando son desde el mundo político los principales generalizadores, cuando se habla, ¿no es cierto?, de casos de malas prácticas que puede ser en una empresa privada, en una institución pública, en la Iglesia Católica, en fin, ¿qué es lo que debe escrutar la política y el ciudadano, en el fondo, frente a una mala práctica? Si la institución afectada actuó con transparencia y con decisión, si hizo cambios en su cultura y gobierno corporativo y si está apoyando en el fondo con total en el fondo fuerza los procesos judiciales que correspondan. No podemos pararnos en un pedestal a generalizar y apuntar con el dedo y me parece muy bien, digamos, que se critique lo que dijo la ministra vocera, porque finalmente es lo mismo que se ha hecho de la política cuando se generaliza respecto al mundo empresarial. ¿Le pareció mal lo que dijo la vocera? Yo no comparto las generalizaciones en general. ¿Y el tono le pareció muy agresivo? Bueno, los tonos finalmente cada uno tiene su estilo, digamos, pero finalmente... ¿Pero ese estilo le gustó? ¿Le parece ahora, que yo creo que hay una cierta hipocresía, en el fondo, en reprochar lo que dijo la vocera. ¿Pero le gustó ese tono? ¿Le parece que colabora el tono? No, a mí no me gusta ni el tono ni el fondo de la expresión de la vocera, porque cualquier cosa que sea generalizar... Ahora, que el Partido Socialista se haga cargo de un caso tan grave como un vínculo con el narcotráfico, por supuesto que es relevante. Y claramente los mismos militantes del Partido Socialista, relevantes sectores del Partido Socialista, han dicho que no ha sido suficientemente proactivo en eso. De hecho, se han querellado. Entonces, la calidad de la política es muy relevante. Cuando también se hablaba de cuidar la democracia y las instituciones. Piensen ustedes, en el fondo, volviendo al debate laboral, ¿cómo es posible, en el fondo, que nadie hoy día sopese el fondo, los preceptos constitucionales, digamos? Esto de que finalmente las admisibilidades se acogen sin ninguna, en el fondo, análisis de lo que se puede hacer de acuerdo a la Constitución. ¿Y ese debate político que se dio respecto a ese punto, Bernardo, cómo lo califica usted? ¿Estuvo al nivel? Bueno, muy debajo. El punto es que el punto, por ejemplo, en el caso puntual de la extensión de jornada, entiendo que hace algunos años esa misma reducción de jornada fue inadmisible, fue declarada inadmisible por la mesa de la Cámara de Diputados que en ese entonces presidía el diputado Osvaldo Andrade. Y hoy día en el fondo no levantan el punto. ¿Y por qué es inadmisible? No es por un capricho constitucional, es porque en el fondo si tú cambias los elementos fundantes para determinar los salarios del sector público, por supuesto que debe ser iniciativa exclusiva del presidente de la República, del gobierno de turno. Entonces, las admisibilidades, las urgencias de las comisiones, me parece en el fondo que ese debate que vimos antes refleja una cierta hipocresía respecto de cómo se están en el fondo manipulando las acusaciones constitucionales, las admisibilidades,
y las urgencias de las comisiones. Hoy día en una entrevista al diario La Tercera, el presidente de la República, Bernardo, se mostraba un poco optimista respecto a la cifra de crecimiento para el segundo semestre del año. ¿Usted va en esa línea? Mira, yo no estoy optimista respecto de lo que estamos haciendo en Chile para mejorar nuestra capacidad de crecimiento potencial, que es mucho más relevante que la cifra coyuntural del segundo semestre. ¿Y por qué no estoy optimista? Porque creo que es fundamental, en el fondo, insisto, un desafío complejo que la política le cuesta poner en la mesa, porque tiene en el fondo un ciclo electoral corto, que son modernizar nuestras instituciones, mejorar la cancha de lo público, mejorar las reglas del juego. Lo decía Paul Romer, que es el premio Nobel de Economía que estuvo en Chile hace poco. Dijo, mire, hacía una analogía con la marina. En el fondo, lo más importante que se le inculca a un marino es cuidar el barco. Y decía, cuando uno ve la política, en todas partes del mundo, no solamente en Chile, no hay nadie preocupado de cuidar el barco. Hablaba del barco como la nación, como sus instituciones y sus reglas del juego. Entonces, yo creo que el principal desafío que tiene la política hoy día, y que es muy relevante en el fondo para esa pregunta que tú me hacías de cómo subir nuestro crecimiento potencial de largo plazo, es básicamente, hay un dilema entre las respuestas cortoplacistas, el populismo, y la respuesta institucional procesadora de la complejidad. ¿Usted coincide con el presidente Sebastián Piñera lo que plantea hoy día en esa entrevista de que esta es una economía sana, pero en tiempos difíciles? Yo creo que los tiempos son difíciles, es innegable. ¿Es una economía Yo creo que sana? la economía está sana en el sentido macroeconómico. No tenemos la situación de países como Argentina, como Brasil, en fin, y tantos otros países que están en el fondo sufriendo por exceso de deuda, por exceso de gasto fiscal. Por lo tanto, la sanidad la comparto. También comparto en el fondo que el contexto global es malo. Pero claramente en el fondo las condiciones estructurantes y habilitantes para poder en el fondo subir nuestro umbral de crecimiento potencial tienen que ser abordadas y no lo estamos haciendo. ¿No lo resuelve la reforma tributaria? La reforma tributaria es positiva. Yo creo que se da una señal política relevante en el fondo que se puede construir acuerdo en torno a una reforma compleja. Le falta un segundo camino en el fondo legislativo en el Senado, por lo tanto hay que esperar ese debate. Obviamente creemos que debería ser mucho más profunda la reforma tributaria para incentivar realmente la inversión, manteniendo la recaudación. Pero bueno, yo creo que también es relevante decir que no se puede extender eternamente la discusión porque eso genera mucha incertidumbre y finalmente inhibe ciertas decisiones de inversión. Pero por supuesto que es relevante. Pero más relevante, insisto, es el concepto del barco, de la nación, de nuestras instituciones. Por eso lamento que frente a la agenda de modernización institucional del presidente Piñera, desde su mismo sector político le hayan propuesto en el fondo postergar esa agenda, digamos. Andrés Velasco, en una entrevista esta semana en Radio Pauta, dijo: el que te diga que con la reforma tributaria todo va a cambiar, se fumó algo. Dice, el partido del crecimiento no se juega en la cancha de los impuestos. Da la impresión de que toda la energía se pone en una reforma tributaria que no está consensuada, y que la cancha es mucho más amplia y hay muchos otros elementos para poder crecer, que es el desafío de largo plazo. ¿Por qué la política, o por qué a veces el debate se centra en cosas que los expertos te dicen, ahí no se juega ese partido? Y lo dice Rodrigo Valdés también. No, obviamente la reforma tributaria es relevante, porque en el fondo había que hacer correcciones respecto de la previa, creemos nosotros, y esa en alguna medida están hechas, ¿no es cierto?, en esa reforma. Y también había que reincorporar incentivo a la inversión que la anterior había retirado. Por lo tanto, no se puede decir que se neutra respecto al desafío de reactivar el crecimiento. Ahora, vuelvo a decir... Pero no lo va a cambiar todo. ¿Está de acuerdo con Velasco? Yo creo que, insisto, mientras no mejoremos la cancha de lo público, mientras no mejoremos nuestras instituciones, por ejemplo, la institución tan relevante para la inversión, está un poquito postergada esa discusión, el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es el principal filtro por donde pasa la inversión en Chile. Claro, no es muy sexy, es bastante técnica la discusión, pero ese es precisamente el desafío, ¿no es cierto?, del proceso político. Por eso es tan relevante que seamos muchos otros los actores que nos activamos en el perímetro del proceso político. El proceso político en sí mismo está experimentando una mayor dificultad de poner temas estructurales en la mesa y de mantener activa la discusión respecto de temas estructurales. Con mucha velocidad, los respectivos sectores políticos le dicen, en este caso a su gobierno, ¿sabe qué? No metamos el tema institucional porque es medio complejo. Ahora, y tenemos elecciones municipales, ¿no es cierto? Así como se ha dado el debate, Bernardo, da la impresión que para reactivar la inversión, que es lo que se busca justamente con esta reforma tributaria, era mejor bajar el impuesto a las empresas, ¿no? Yo creo que contrastándolo con la integración, son dos cosas relevantes. ¿Por qué? La integración básicamente lo que hace es equiparar la cancha del camino que sigue un emprendedor respecto del camino que sigue una persona que opta legítimamente por el empleo. La persona que optaba por este segundo camino, supongamos que una persona que entró a una empresa y ascendió, bueno, finalmente terminaba pagando 9,5 puntos menos de impuesto que la persona que optó por el camino del emprendimiento, que es más riesgoso y más difícil. Por lo tanto, estábamos desincentivando el camino del emprendimiento. Por lo tanto, cuando se dice, mire, ¿es importante rebajar el impuesto de primera categoría de empresas? Sí, y lo hemos dicho nosotros desde el principio, y lamentamos que el gobierno no lo haya puesto en su reforma que ingresó al Parlamento hace un año. Y lo ha dicho hoy día el senador Lagos Weber, Rodrigo Valdés, digamos, incorporemos esa discusión. Pero ¿por qué tiene que ser retirando la integración, que también es muy relevante? Yo propongo lo siguiente: discutamos rebaja de impuesto de primera categoría en el Senado,
a cambio del... Impuesto primera categoría es a las empresas, para que se entienda. Claro. El 27% que ha subido de un 17 a un 27% en Chile en circunstancias que en el resto de los países ha seguido exactamente el sentido contrario. Entonces, discutamos ese tema y para no afectar la recaudación, revisemos cada una de las exenciones tributarias que existen hoy día en Chile. Renta presunta, exenciones de algunos servicios profesionales que no tienen IVA. En fin, y vamos viendo en el fondo y vamos transformando incentivos a la inversión de algunos sectores en incentivos a la inversión de todos los sectores a través de una rebaja del impuesto. A propósito de inversiones, ¿cómo recibió el fallo de que rechaza la tronadora en Invierno? Bueno, yo creo que da cuenta de la urgencia de modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental en todos sus componentes, incluido en el componente del Tribunal Ambiental. ¿Pero ese tipo de cosas frena la inversión? Yo creo que es una mala señal. ¿Por qué modernizar el Tribunal Ambiental no es lo que finalmente separa el tema político de las decisiones ambientales? Es que hay un proceso técnico, ¿no es cierto?, que fue favorable al proyecto. O sea, todos los servicios públicos observaron favorablemente el proyecto, esta modificación de cómo se iba a explotar la mina de carbón. Y llega el Tribunal Ambiental y creo que el Tribunal Ambiental no tiene suficiente deferencia técnica al proceso previo. Entonces, el Tribunal Ambiental tiene que básicamente sopesar, yo no soy abogado, quizás estoy diciendo una cosa incorrecta, pero lo que me parece a mí es que el Tribunal Ambiental tiene que sopesar argumentos más jurídicos, en fin, o bien contraindicaciones de una cierta operación, pero tiene que ser deferente respecto al proceso previo, en el fondo. Creo que eso no una mala señal cuando un país que está buscando descarbonizar empezó en ese proceso. Ahora, ahí también, mira, la contradictorio. El tema de la COP25, ¿no? La descarbonización. Aquí algunos en el fondo tratan de tergiversar los argumentos. Piensa tú, en el fondo, todos los países del mundo están en un cierto plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y dentro de ese plan implica un proceso de descarbonización. Chile planteó un acuerdo voluntario entre las empresas y el gobierno para cerrar las centrales a carbón gradualmente hasta el año 2040. Hasta el año 2040 Chile va a seguir, así como todos los países del mundo, Alemania, Estados Unidos, los países más verdes del planeta, van a seguir generando a carbón. Entonces, ¿qué es lo que se dice? ¿Cómo es posible que tengamos una mina de carbón operando con la COP25 y con este desafío climático? Bueno, les digo lo siguiente, si es que se cierra mina invierno, se va a tener que importar el carbón de Australia y eso implica más emisiones de gases de efecto invernadero porque hay que incluir las que producen el transporte marítimo. Entonces, los mismos ambientalistas que dicen que es aberrante que cerrar la mina de carbón en invierno, lo que están diciendo en el fondo es aumentemos las emisiones de gases de efecto invernadero porque ese carbón va a venir de otro lado. Porque no se va a dejar de producir porque se cierra esa mina con carbón. Exacto. Eso es lo que está diciendo. Bernardo Larraín, presidente de la SOFUFA, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la conversación. Este domingo. Rodrigo, Pati, muchísimas gracias también. Vamos a dar una vuelta por el mundo, las noticias que han sucedido en otras partes más lejos de Chile y volvemos al panel nosotros. Crece la alarma a nivel mundial por los incendios que consumen la selva de Brasil y el bosque de Bolivia. Ya son 640.000 hectáreas las que se han quemado en Bolivia, que ha anunciado que reunirá esfuerzos con Paraguay para frenar los incendios que consumen sus bosques. Sin embargo, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro sigue sin tomarse en serio la responsabilidad sobre los incendios en la Amazonía y la urgencia de combatirlos. ¿Quiere que culpe a los indígenas o que culpe a los marcianos? Para mí la sospecha más fuerte es que son las ONG. Mientras que desde Chile el presidente Sebastián Piñera ofreció este jueves ayuda a Brasil y a Bolivia para enfrentar los incendios que han consumido centenares de miles de hectáreas de selvas y bosques sin que hayan podido ser contenidos luego de más de 2 semanas en llamas. Nicolás Maduro y Donald Trump confirmaron los contactos entre ambos gobiernos para abordar la crisis que atraviesa este país caribeño. El mandatario venezolano aseguró que están explorando varias vías para buscar la regularización del conflicto que mantienen con la administración de Donald Trump. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, había negado los contactos diplomáticos, asegurando que se trataba solo de chismes, a pesar de que la agencia estadounidense AP asegurara que él mismo se había reunido con funcionarios estadounidenses. Con gritos y vítores. Así festejaron la noticia de que la justicia italiana les permitió desembarcar en la isla de Lampedusa. La espera, que demoró 20 días, fue extenuante, pero lo que tanto habían pedido y rogado finalmente llegó. Los 80 migrantes que seguían en el Open Arms pudieron pisar tierra tras 3 bloqueos del gobierno italiano. La lucha por desembarcar del Open Arms marca un punto de inflexión para el problema de migración actual.
Se confirmó que el presidente uruguayo Tabaré Vázquez tiene un tumor maligno en un pulmón, tras los estudios médicos que se le realizaron esta semana. En un comunicado emitido por la presidencia de Uruguay, se informó que el presidente se encuentra en excelente estado y superó el procedimiento sin complicaciones. Además, la determinación de su tratamiento quedará supeditado al resultado de los estudios en curso. De vuelta a la mesa aquí en Estado Nacional y no sé si alcanzaron a escuchar ustedes a Bernardo Larraín, y hablábamos sobre la reforma tributaria y esta aprobación en primera instancia en la Cámara de Diputados. Alberto Undurraga, tu partido fue clave en esto, pero no hay consenso dentro de tu partido, por lo tanto tenemos incertidumbre qué es lo que va a suceder en el Senado con la aprobación de la reforma. Bueno, lo primero que tengo que decir que yo creo que fue un error de la democracia cristiana apoyar la reintegración. Y voy a explicar por qué creo que fue un error. ¿Político o técnico el error? Quiero creer que es técnico, ¿no? Voy a ir a ello, pero sin duda tiene implicancias políticas. La verdad que yo me siento bien interpretado por lo que hizo el diputado José Miguel Ortiz, ¿no? Él aprueba la idea de legislar porque me parece que hay elementos positivos en la reforma tributaria, hay elementos positivos para las pymes, para el adulto mayor, para las regiones, para la simplificación, en fin, hay un conjunto de elementos positivos. Sin embargo, él rechaza, junto con otros 4 diputados de la democracia cristiana, él rechaza la reintegración. ¿Y por qué creo yo que la reintegración no es bueno aprobarla, ¿no? Porque todavía queda una instancia en el Senado? Porque yo creo que es mala para el país y es injusta, ¿no? Déjame señalar por qué. Los sistemas tributarios tienen que recaudar, por un lado, lo necesario para el gasto social, tienen que ser redistributivos, de manera tal de que quienes más ganan, los más ricos, paguen más, quienes menos ganan, paguen menos. Y tercero, tiene que tener la menor distorsión posible en la inversión. Eso es desde la mirada tributaria. Y la verdad que integrar significa, para los efectos prácticos respecto a lo que teníamos, que cuando estaba desintegrado se pagaba impuesto como empresa y se pagaba impuestos personales separadamente. Por lo tanto, no se restaba uno del otro. Al pasar del sistema desintegrado al sistema integrado, lo que hacen aquellos que tienen empresas es que finalmente se le descuenta una parte del impuesto lo que había pagado como socio de la empresa. Exactamente. Y eso que puede ser bueno para las pymes, bienvenido que sea bueno para las pymes, la verdad que desde el punto de vista de los recursos y desde el punto de vista del impacto económico, fundamentalmente es una rebaja para quienes más ganan, para los más ricos. Entonces, ¿se podría haber hecho distinto? Por supuesto, se podría haber hecho distinto. Se podría haber hecho un sistema integrado pero con tope. Eso se podría haber hecho distinto. ¿Había una alternativa? Bueno, si el gobierno hubiera insistido en lo integrado, la verdad que podrían haber un conjunto de compensaciones a los de impuestos específicos a los más ricos. Escuché al presidente de la SOFOFA que hablaba de exenciones, nombró todas, pero no nombró las exenciones a las ganancias de capital, por ejemplo. Nombró varias otras, pero no nombró esa. Podría haber otro conjunto de impuestos, porque ¿qué es lo que sucede con el sistema integrado tal cual fue aprobado en la Cámara de Diputados si llegara a hacer eso ley? La verdad que tiene un impacto en recaudación, se recauda menos. Pero se va a compensar aparentemente. No, porque las cifras que se han dado, la verdad, que son cifras inciertas, que no han sido validadas por economistas. Más bien, los informes que se hicieron más bien dan cuenta que están sobrevaloradas. Y la verdad que en esto no tenemos que hacernos trampas. Entonces, tiene un impacto en recaudación, tiene un impacto en redistribución y creo, por lo tanto, que en el Senado hay una oportunidad de corregirlo. Carlos Larraín. Yo me alegro mucho de que la DC en esto haya usado el buen juicio. Discrepo radicalmente de lo que tú dices. Creo que el sistema vigente hoy día daña sobre todo a los ingresos medios, y eso está documentado. Creo que la ley, como está siendo aprobada en esta etapa, remedia situaciones absurdas como esta de que cuando se remesan utilidades del extranjero, algunos pagan 35%, otros 44,5%. Las pymes van a tener mejor suerte. Se crea ese 1% de contribución adicional para destino regional, cosa y municipal. Claro, pero es que los proyectos no se aceptan así por partes. Esto no es como el salame ese que uno se compra para los domingos, no se compra por tajada. Aquí hay un concepto de ley que es el que ha propuesto el Ejecutivo. Y el Ejecutivo ha hablado con ustedes hasta que se le secó la saliva. O sea, no ha habido falta de comunicación, no es que estén imponiendo nada, entre otras cosas, porque había que interesar a la DC. Y la DC en esto ha sido muy responsable. Ahora, esta preocupación por los hiperricos, ¿por qué les viene ahora? Fíjate que en el gobierno de Elwin y de Lagos el impuesto global complementario bajó 10 puntos en los tramos superiores. 10 puntos.
Estúdiate la historia más atrás. Entonces, oye... Y Bachelet le bajó 5. Y Bachelet otros 5, eso no me acordaba. Pero 10 puntos entre don Patricio y don Ricardo. Oye, entonces, por favor, no todo lo caricaturicen. O sea, este gobierno no está trabajando para los más ricos. Está trabajando para mejorar la cosa económica en general. La ventaja para la inversión es muy importante en este proyecto. Valentina. Lo tocó el ministro. Sin inversión no hay empleo. Sí, así de simple. Valentina. Mira, a mí me parece que, a propósito de la reforma tributaria, la verdad es que me parece bien impresionante la votación que hubo. Yo discrepo fuertemente y lamento la votación que en ese sentido hizo la bancada de la Democracia Cristiana. En una cosa que cuando uno mira la historia hacia atrás, la verdad es que es bastante contra la propia historia y lo que se había legislado históricamente. En esto, evidentemente, la reintegración había otras maneras de abordarlo y a mí me parece que es una medida tremendamente regresiva que va justamente a enriquecer a los de siempre. Y además que el mismo Rodrigo Vergara dijo hace poquito, ¿cierto?, en una entrevista al Mercurio, expresidente del Banco Central, expresidente del Banco Central, que el gobierno estima efectos sobre el crecimiento que no va a haber. Y por lo tanto, a mí lo que me preocupa, además, es que recién se mencionaba en la entrevista, es que además se le está poniendo una expectativa a la reforma tributaria que al menos todos los economistas, varios los han manifestado, incluso de distintos signos políticos, que no va a ser finalmente la panacea respecto a los temas de fondo. ¿Es muy ideológica a tu juicio, por eso se aprueba? Yo creo porque si no va a tener resultados económicos, ¿por qué se hace? Bueno, yo creo que ahí tendrán que dar bien las explicaciones quienes lo aprobaron. Yo entiendo cuáles son las motivaciones de la derecha. Siempre ha sido de alguna manera... Bueno, siempre los temas nunca ha estado en su leitmotiv, ¿cierto? Los temas de impuestos en general han sido bastante... ¿Y la motivación de la derecha es favorecer a los ricos? A mí me parece que han tomado varias decisiones y han propuesto varias decisiones en esa dirección, pero lo que quiero oír, Matías, que no es el punto ese el que quiero hacer. A mí me parece que aquí estamos efectivamente en un contexto, yo discrepo de la opinión que hoy día da el presidente en la entrevista, en el sentido de que se nos están viniendo, o sea, mantener un optimismo. A mí me parece bien que en general seamos todos optimistas, pero a mí me parece que aquí no hemos estado mirando las cifras de lo que realmente está ocurriendo. Ayer, también en titular del Mercurio, la presidenta de la UDI decía que aquí el problema es que los chilenos no se están dando cuenta de lo bien que lo estamos pasando. Cuando uno mira las cifras, la verdad es que se nos avecinan tiempos complejos y por lo tanto a mí lo que me preocupa es que no estamos construyendo el clima político para debatir efectivamente cómo construimos esos acuerdos para hacer frente a una situación que los entendidos han manifestado que cada vez se puede ir poniendo más color de hormiga. Y solamente cierro con esto. Hace poquitas semanas atrás el INE, por ejemplo, entregaba una cifra que no ha salido en los medios, entregaba a partir de esta encuesta, ¿cierto?, complementaria de ingreso, mostraba que el ingreso promedio de las familias está de este año, el promedio de este año es inferior al del año anterior. Y por lo tanto, el 2018 cayó respecto al 2017. Entonces, cuando hay una presidenta de un partido oficialista que dice que aquí el problema es que la gente no se está dando cuenta, a mí me parece que el problema más de fondo es que las cifras no se están mirando adecuadamente. Lo mismo con el tema laboral, ¿cierto? Dame un segundito porque tiene que estar Gonzalo antes de irnos al corte. Yo diría, primero, buena noticia para la democracia, buena noticia para la política, que cuando hay un acuerdo institucional como el que hubo entre la DC y el gobierno se cumpla. Yo creo que es una buena noticia. Más allá de que hay algunos que creen que gritándole traidor a la DC van a ser media de eso. Yo creo que sobre todo esta materia, la materia de tributaria, es una materia técnica. Y por lo tanto, toda la mitología en torno a quiénes son los favorecidos de siempre y todo. Uno dice, el presidente Sebastián Piñera en su primer mandato hizo 2 reformas tributarias. 2 reformas tributarias. ¿Para qué? Para buscar recaudar más. Subiendo los impuestos. En esto mismo, ahora, yo creo que cuando hay una sensación, y me gustaría que se hablara con seriedad cuando se dice aquilatar los efectos de lo que está pasando fuera de Chile, pero resulta que a pesar de todo lo que está pasando fuera de Chile, Chile sigue creciendo más que el mundo. Chile sigue creciendo más que América Latina. Y ahora lo que necesitamos es una buena noticia como esta, la reforma tributaria. La alianza Pymes, DC, Chile Vamos, logró un buen triunfo y se avanzó. De hecho, en muchos de esos capítulos, más allá de que a uno le dicen que algunos quieren pescar como en el supermercado una cosa y dejar otra, de hecho, la más dura, la reforma, la integración necesaria, contó con votos de sobra. Y en otros casos llegamos hasta 123 votos de apoyo. Entonces, en varias de las materias, cuidado con demonizar algo que en varias de las materias estoy muy de acuerdo. Del día se está probando. Si el punto es la integración tal como está planteada, la verdad que es tremendamente regresiva y por eso espero que se trabaje en el Senado para resolverlo. Pausa y ya volvemos aquí a Estado Nacional.
De vuelta en Estado Nacional, transmisión conjunta de TVN y sus plataformas y Radio Duna, pero volvemos para despedirnos porque estamos pasados bien en las noticias. Carlos Larraín, muchas gracias por estar aquí. Gracias por tenerme aquí. Gonzalo Miller también, Es muchísimas un buen gracias. clásico para todos. Bueno, no clásico, no. Que el encuentro entre Católica y la U, en realidad. Entre el puntero y la U. Muchísimas gracias. Valentina Quiroga, muchísimas gracias por estar. Ojo que en la Amazonía solamente no lo conversamos, pero me parece que es el drama hoy día de la región. Sin lugar a dudas. Alberto Undurraga, muchísimas gracias también por estar aquí. Esperemos que se repita. A ustedes, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Nos reencontramos el próximo domingo. Hoy Informe Especial y El Informante. Don Francisco en El Informante. Interesante conversación con un hombre que termina un ciclo o más. Está cumpliendo un ciclo importante de su vida profesional. Nos vemos en la noche. Chao, gracias.